Regresé a México después de 7 años viviendo en el extranjero, 7 largos años en los que el trabajo me había mantenido alejado de mi tierra, de mi familia, de todo lo que alguna vez llamé hogar. Durante ese tiempo, las videollamadas y los mensajes habían sido mi única forma de mantenerme en contacto con mi hijo Rodrigo y con la familia que había formado. Él se había casado con una muchacha llamada Elena poco después de que yo me fuera, y aunque nunca la conocí en persona, siempre me pareció una chica educada y amable a través de la pantalla. Mi hijo parecía feliz, o al menos eso era lo que yo quería creer cada vez que hablábamos. El vuelo desde Estados Unidos había sido largo y agotador. Mientras el avión descendía sobre la Ciudad de México, sentí una mezcla extraña de emoción y nostalgia. Había extrañado los colores, los olores, el bullicio de las calles mexicanas. Extrañaba las tortillas recién hechas, el sonido del español en cada esquina, la calidez de la gente. Pero sobre todo, extrañaba a mi hijo. Rodrigo había sido mi razón para levantarme cada mañana durante todos esos años de soledad en un país extraño. Trabajé duro, muy duro, ahorrando cada peso que pude para asegurarle un futuro mejor, para que él no tuviera que pasar por las mismas penurias que yo pasé. Cuando el taxi me dejó frente a la casa que le había ayudado a comprar antes de irme, el corazón me latía con fuerza. Era una propiedad modesta pero digna, en las afueras de un pueblo pequeño en el estado de Jalisco. La casa tenía un terreno amplio con algunos árboles frutales y un viejo corral que había estado ahí desde antes de que compráramos la propiedad. Recuerdo que Rodrigo me había dicho que quería tener algunos animales algún día, tal vez gallinas o un par de cabras. Yo le había dicho que eso estaría bien, que el campo era un buen lugar para criar una familia. Toqué la puerta con los nudillos, sintiendo cómo la madera áspera raspaba mi piel. Pasaron algunos segundos que se me hicieron eternos hasta que escuché pasos acercándose. La puerta se abrió y ahí estaba él, mi Rodrigo, pero algo había cambiado. Tenía la mirada dura, los ojos hundidos y oscuros, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. Su rostro, que recordaba lleno de vida y alegría, ahora lucía cansado y amargado. Me miró un momento sin decir nada, como si estuviera procesando que yo realmente estaba ahí, parado frente a él. «Papá», dijo finalmente, con una voz que sonaba extrañamente plana, sin emoción. «¿No sabía que venías hoy?» «Te llamé hace 2 semanas, hijo», respondí, tratando de sonreír a pesar de la extraña sensación que me recorría el estómago. «Te dije que llegaría hoy por la tarde». Él asintió vagamente y se hizo a un lado para dejarme entrar. La casa estaba oscura por dentro, con las cortinas corridas y un olor rancio en el aire que me hizo arrugar la nariz. Había ropa tirada en el sofá, platos sucios en la mesa del comedor y un desorden general que me sorprendió. Mi hijo nunca había sido muy ordenado, pero esto era diferente. Esto era dejadez, abandono. «¿Dónde está Elena?», pregunté, dejando mi maleta junto a la puerta y mirando alrededor. Me gustaría finalmente conocerla en persona. Rodrigo se tensó visiblemente ante mi pregunta. Sus hombros se pusieron rígidos y desvió la mirada mirando hacia la ventana que daba al patio trasero. Está afuera», murmuró, haciendo sus quehaceres. «¿Quehaceres?», repetí mirando el reloj en la pared. Eran casi las 5 de la tarde. El sol ya estaba comenzando a ponerse. «¿Qué clase de quehaceres a esta hora?» «Ya sabes, cosas de la casa», respondió él de manera evasiva, caminando hacia la cocina. «¿Quieres algo de tomar? Tengo cerveza». Acepté por cortesía, aunque en realidad lo que quería era ver a mi nuera. Había esperado tanto tiempo para conocerla en persona, para darle un abrazo y agradecerle por cuidar de mi hijo durante mi ausencia. Rodrigo sacó 2 cervezas del refrigerador y me pasó una. Nos sentamos en silencio incómodo durante unos minutos, bebiendo y evitando mirarnos directamente a los ojos. «El viaje fue largo», dije finalmente, tratando de romper el hielo, «pero valió la pena. Extrañé mucho este lugar». «Sí, bueno», Rodrigo tomó un largo trago de su cerveza, «las cosas han cambiado mucho por aquí». «¿En qué sentido?», pregunté, genuinamente curioso. Él se encogió de hombros. «Ya sabes, la economía está difícil, el trabajo escasea. Ha sido complicado». Asentí con comprensión. Yo también había pasado por tiempos difíciles, sabía lo que era luchar para llegar a fin de mes. Por eso había trabajado tan duro en Estados Unidos, enviando remesas cada mes para ayudar a mi hijo a establecerse. «Pero ustedes están bien, ¿verdad?», insistí. «Tú y Elena están bien». La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Rodrigo tardó demasiado en responder y cuando lo hizo, sus palabras fueron cortantes. «Estamos bien», dijo con firmeza, como si estuviera cerrando la conversación. «No tienes de qué preocuparte, pero yo sí me preocupaba».
Había algo en su tono, en la forma en que evitaba mis ojos, en la tensión que irradiaba de su cuerpo, que me decía que las cosas no estaban bien en absoluto. Terminé mi cerveza y me levanté. «Voy a salir a tomar un poco de aire», anuncié, «y aprovecho para conocer a Elena». No, la respuesta de Rodrigo fue tan rápida y cortante que me sorprendió. «Ella está ocupada. Mejor espera». «Rodrigo», dije con voz firme, usando el tono que solía usar cuando era niño y se portaba mal. «Llevo 7 años esperando conocer a tu esposa. No voy a esperar ni un minuto más». Sin darle oportunidad de objetar, caminé hacia la puerta trasera y la abrí. El patio estaba descuidado, con la hierba crecida y desperdigada, y algunos muebles viejos oxidándose bajo el sol. Pero lo que llamó mi atención fue el viejo corral al fondo del terreno. Había movimiento ahí, una figura que se movía entre las sombras. Caminé hacia el corral sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido con cada paso. Algo no estaba bien, podía sentirlo en mis huesos. Detrás de mí, escuché a Rodrigo salir de la casa y gritar algo, pero no me detuve. Seguí caminando hasta que llegué a la valla de madera del corral. Lo que vi me heló la sangre. Ahí, en medio de la suciedad y el estiércol seco, estaba una mujer. Llevaba ropa que alguna vez había sido blanca, pero ahora estaba manchada de tierra y desgarrada en varios lugares. Su cabello largo y oscuro estaba enmarañado y sucio, colgando sobre su rostro mientras se agachaba sobre un cuenco de metal lleno de granos secos. Estaba comiendo con las manos como si fuera un animal. «Elena», susurré, mi voz apenas audible. La mujer levantó la cabeza lentamente, y cuando vi su rostro, sentí que se me partía el corazón. Era joven, tal vez de unos 25 años, con ojos grandes y tristes que me miraron con una mezcla de miedo y vergüenza. Tenía moretones en los brazos y el rostro demacrado, como si no hubiera comido bien en semanas. Sus labios estaban agrietados y sus mejillas hundidas. «Señor», dijo con voz débil y temblorosa, bajando inmediatamente la mirada al suelo. Antes de que pudiera decir algo más, Rodrigo llegó corriendo detrás de mí, jadeando. Se acercó al corral con pasos furiosos y golpeó la valla con la palma de la mano, haciendo un ruido seco que hizo que Elena se encogiera. «No vales para nada», le gritó con una voz llena de rabia que no reconocí. «Te dije que terminaras antes de que oscureciera. Mira nada más, ni siquiera puedes hacer eso bien». Elena se encogió aún más, abrazándose a sí misma y temblando. No dijo nada, no se defendió, solo se quedó ahí, aceptando los gritos como si fueran algo normal, algo que merecía. Sentí un nudo en el pecho tan fuerte que apenas podía respirar. La rabia, la confusión, el horror, todo se mezcló dentro de mí en un torbellino de emociones que no podía controlar. ¿Qué demonios había pasado aquí? ¿Qué le había hecho mi hijo a esta pobre mujer? ¿En qué se había convertido? Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta del corral. La vieja madera crujió bajo mi mano, protestando después de años de abandono. Entré pisando el suelo sucio y me acerqué a Elena, que me miraba con ojos enormes llenos de lágrimas. «Ven», le dije suavemente, extendiendo mi mano hacia ella. «Sal de aquí». Ella miró mi mano como si no pudiera creer lo que estaba viendo, como si fuera un sueño del que iba a despertar en cualquier momento. Sus labios temblaron y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias. «No puedo», susurró. «Él se va a enojar». «Me importa un carajo si se enoja», respondí, usando un lenguaje que rara vez usaba. «Nadie merece vivir así, nadie». Rodrigo se acercó rápidamente, tratando de interponerse entre Elena y yo. «Papá, no te metas en esto», dijo con voz tensa. «Esto es entre Elena y yo. Es asunto nuestro». «Es mi asunto cuando veo a una mujer siendo tratada peor que un animal», le respondí, mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué demonios te pasa, Rodrigo? ¿En qué te has convertido? Tú no entiendes», gritó él, sus venas resaltándose en el cuello. «Ella es una inútil, no hace nada bien. Laita ha intentado todo, pero no aprende». «¿Intentado qué?», demandé saber. «¿Encerrarla como a un animal? ¿Dejarla comer granos del suelo?». Elena sollozaba quedamente detrás de mí y eso solo aumentó mi determinación. Me acerqué a ella y sin esperar su permiso la tomé suavemente de la mano. Su piel estaba fría y áspera, con callos y cortes que hablaban de trabajo duro y descuido. «Vámonos», le dije firmemente. Ella miró a Rodrigo con pánico evidente en sus ojos, esperando su reacción, pero yo no iba a darle la oportunidad de objetar. La guié firmemente fuera del corral, ignorando los gritos de mi hijo detrás de nosotros. «Papá, detente», rugió Rodrigo. «No tienes derecho, es mi esposa, y yo soy tu padre», le grité de vuelta sin detenerme.
Y no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruyes la vida de otra persona. Elena caminaba a mi lado con pasos inseguros, como si sus piernas no estuvieran acostumbradas a moverse libremente. Temblaba de pies a cabeza y se aferraba a mi mano como si fuera su único salvavidas en medio de una tormenta. La llevé hacia la casa, pero cuando llegamos a la puerta trasera, Rodrigo nos bloqueó el paso. «No va a entrar», dijo con los dientes apretados. «Si quieres ayudarla tanto, llévatela de aquí, pero no entra a mi casa». Lo miré con una mezcla de ira y decepción que nunca pensé que sentiría hacia mi propio hijo. ¿Quién era este hombre frente a mí? No era el niño que había criado, el muchacho dulce y considerado que solía ayudar a los vecinos y defender a los más débiles en la escuela. Este era un extraño, alguien consumido por la amargura y la crueldad. «Muy bien», dije finalmente. «La voy a llevar de aquí, lejos de ti». Rodrigo se rió, una risa amarga y sin humor. «¿Y a dónde la vas a llevar? ¿No tienes casa aquí, papá? Acabas de llegar». Tenía razón, pero no iba a darle la satisfacción de admitirlo. En su lugar, guié a Elena alrededor de la casa hasta llegar al frente, donde todavía estaba estacionado el taxi que me había traído del aeropuerto. Por suerte, el conductor seguía ahí, esperando a otro cliente que había llamado de la zona. «Disculpe», le dije al taxista, un hombre mayor con bigote gris. «¿Puede llevarnos al pueblo? Al hotel más cercano». El taxista miró a Elena, sus ojos recorriendo su estado deplorable, su ropa sucia y desgarrada, su cara llena de lágrimas y mugre. Por un momento pensé que iba a negarse, pero entonces asintió lentamente. «Sí, señor», dijo con voz comprensiva. «Súbanse». Ayudé a Elena a entrar al taxi. Ella se movía con lentitud, como si cada movimiento le causara dolor. Cuando finalmente estuvo sentada, se acurrucó en la esquina del asiento trasero, haciéndose lo más pequeña posible. Yo me senté a su lado y le pedí al conductor que arrancara. Mientras el taxi se alejaba de la casa, miré por la ventana trasera. Rodrigo estaba parado en el jardín, mirando cómo nos íbamos. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de rabia, confusión y algo que podría haber sido miedo, pero no me importó. En ese momento, lo único que me importaba era la mujer temblando a mi lado. La mujer a la que mi hijo había tratado peor que a un animal. El trayecto al pueblo fue silencioso. Elena no dijo una palabra, solo miraba por la ventana con ojos vacíos, como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. El taxista nos miraba ocasionalmente por el espejo retrovisor, pero sabiamente decidió no hacer preguntas. Cuando llegamos al único hotel del pueblo, un edificio modesto de 2 pisos con paredes pintadas de amarillo desteñido, le pedí al taxista que esperara un momento. Entré rápidamente a la recepción y reservé 2 habitaciones, una para Elena y una para mí. La recepcionista, una mujer de mediana edad con lentes gruesos, me miró con curiosidad, pero tampoco hizo preguntas. Regresé al taxi y ayudé a Elena a bajar. Ella seguía temblando, sus brazos delgados rodeando su propio cuerpo en un intento de darse consuelo. La guié con cuidado hacia el interior del hotel, consciente de las miradas que nos lanzaban los pocos huéspedes que estaban en el pequeño lobby. «Vamos», le dije suavemente colocando una mano protectora en su espalda. «Vamos a conseguirte un baño caliente y algo de ropa limpia». Ella asintió débilmente, todavía sin hablar. Subimos las escaleras hasta el 2.º piso, donde estaban nuestras habitaciones. Abrí la puerta de la habitación de Elena primero, una habitación sencilla pero limpia con una cama doble, un pequeño escritorio y un baño privado. «Quédate aquí», le dije. «Voy a bajar a comprar algunas cosas que necesitas. No abras la puerta a nadie excepto a mí. ¿Entendido?» Elena me miró con esos ojos tristes y asintió lentamente. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro ronco. «¿Por qué me está ayudando?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo podía explicarle que no podía no ayudarla? Que verla en ese estado me había roto el corazón de una manera que no sabía que era posible, porque nadie merece ser tratado como te estaban tratando. Respondí simplemente, «Nadie». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente y comenzó a sollozar, sus hombros sacudiéndose con cada llanto. Me acerqué y después de dudar un momento la abracé suavemente. Ella se aferró a mí como un niño asustado, llorando contra mi pecho mientras años de dolor y humillación finalmente encontraban una salida. La dejé llorar hasta que no le quedaron más lágrimas. Cuando finalmente se calmó, la ayudé a sentarse en la cama y le prometí que volvería pronto. Salí de la habitación y bajé corriendo las escaleras del hotel. Afuera, el sol ya se había puesto completamente y el pueblo estaba iluminado por las farolas amarillentas de la calle principal. Busqué con la mirada y encontré una pequeña tienda de ropa para dama a media cuadra del hotel.
Entré y compré lo básico: un par de pantalones, algunas camisas, ropa interior, calcetines y un abrigo ligero. También compré artículos de aseo personal, jabón, champú, un cepillo para el cabello, pasta de dientes y un cepillo dental. En la farmacia de al lado compré vendas, alcohol, pomada antibiótica y analgésicos. Los moretones que había visto en los brazos de Elena necesitaban atención y quién sabía qué otras heridas podría tener ocultas bajo esa ropa sucia. Cargado con bolsas, regresé al hotel, toqué suavemente la puerta de la habitación de Elena. «Soy yo», anuncié. Escuché pasos lentos acercándose y luego el sonido del cerrojo deslizándose. Elena abrió la puerta apenas una rendija, mirándome con ojos cautelosos antes de abrirla completamente. «Te traje algunas cosas», dije, entrando y colocando las bolsas sobre la cama. «Ropa limpia, artículos de aseo y algunas medicinas para tus heridas». Ella miró las bolsas como si fueran tesoros invaluables, sus ojos llenándose de lágrimas una vez más. «No tengo cómo pagarle», susurró. «No quiero que me pagues», respondí firmemente. «Solo quiero que te cuides. Toma un baño largo, ponte ropa limpia y descansa. Mañana hablaremos sobre qué hacer después». Elena asintió, sus dedos acariciando suavemente la tela de una de las camisas que había comprado. «Gracias», dijo, su voz quebrándose. «Gracias, señor. Llámame don Héctor», le dije con una sonrisa gentil. «Y no tienes nada que agradecer. Ahora ve, date ese baño, te hará bien». Salí de la habitación y fui a la mía, que estaba justo al lado. Una vez dentro me senté en la cama y dejé que la realidad de lo que había presenciado me golpeara con toda su fuerza. Mi hijo, mi Rodrigo, había encerrado a su esposa en un corral como si fuera un animal. La había humillado, maltratado, degradado hasta un punto que no creía posible. ¿Cómo había llegado a eso? ¿Qué había pasado durante esos 7 años que estuve fuera? ¿Había señales que no vi durante nuestras videollamadas? Pensé en todas esas conversaciones, tratando de recordar algún indicio, alguna pista que me hubiera alertado sobre lo que estaba pasando, pero no había nada. Rodrigo siempre había sonreído, siempre había dicho que todo estaba bien. Elena rara vez aparecía en las llamadas, pero cuando lo hacía también sonreía y asentía cuando le preguntaba cómo estaba. ¿Habían sido todas mentiras o había comenzado todo después, gradualmente, tan lentamente que ninguno de los dos se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde? Me quité los zapatos y me recosté en la cama mirando el techo blanco manchado de humedad. El cansancio del viaje comenzaba a hacer mella en mi cuerpo, pero mi mente no podía descansar. Seguía viendo la imagen de Elena en ese corral, comiendo granos del suelo, sus ojos llenos de resignación y desesperanza. Debía haberme quedado dormido en algún momento porque desperté sobresaltado por el sonido de golpes en la puerta. Me senté rápidamente en la cama, desorientado por un momento antes de recordar dónde estaba. Los golpes continuaron, más fuertes esta vez, más insistentes. «¡Papá! ¡Abre la puerta!», era la voz de Rodrigo, ronca y desesperada. Miré el reloj en la mesita de noche. Eran las 10 de la noche. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta, pero no la abrí. «¿Qué quieres, Rodrigo?», pregunté a través de la madera. «Necesito hablar contigo», respondió él. «Por favor, papá, déjame entrar». «No hasta que te calmes», le dije firmemente. «Y no hasta que estés listo para explicarme qué demonios está pasando». Hubo un momento de silencio del otro lado de la puerta. Luego escuché un golpe sordo, como si Rodrigo hubiera golpeado la pared con frustración. «Ella es mi esposa», dijo finalmente, su voz sonando cansada y derrotada. «No tenías derecho a llevártela». «Tengo todo el derecho cuando la veo siendo maltratada», respondí. «¿Cómo pudiste, Rodrigo? ¿Cómo pudiste hacer algo así?» «Tú no entiendes», repitió él las mismas palabras que había usado antes. «No sabes cómo es ella. No sabes lo que he tenido que soportar». «Entonces explícamelo», demandé. «Explícame cómo es posible que justifiques encerrar a tu esposa en un corral como a un animal». No hubo respuesta inmediata. Podía escuchar la respiración pesada de Rodrigo del otro lado de la puerta, podía imaginar su frustración, su confusión, tal vez hasta su vergüenza al verse confrontado con lo que había hecho. «Mañana», dijo finalmente, «mañana te lo explicaré todo. Solo devuélvemela, papá, por favor». «No va a pasar», le dije con firmeza. «Elena se queda aquí esta noche. Mañana veremos qué hacer, pero por ahora necesita estar lejos de ti». Escuché otro golpe, más fuerte esta vez, y luego pasos alejándose por el pasillo. Me quedé parado frente a la puerta durante varios minutos, esperando que volviera, pero no lo hizo. El silencio llenó el hotel, interrumpido solo por el tic-tac del reloj y el zumbido distante de un refrigerador en algún lugar del edificio. Volví a la cama, pero sabía que no podría dormir. Mi mente daba vueltas tratando de entender
tratando de encontrar una explicación que tuviera sentido. Pero no la había. No había justificación posible para lo que había visto. Pensé en mi esposa, la madre de Rodrigo, que había muerto cuando él tenía solo 10 años. Cáncer. Fue rápido y brutal, dejándonos a ambos destrozados y perdidos. Tal vez eso era parte del problema. Tal vez Rodrigo había crecido sin el ejemplo de una relación saludable entre un hombre y una mujer. Tal vez yo había fallado como padre al no mostrarle cómo tratar a una mujer con respeto y dignidad. Pero incluso, mientras pensaba eso, sabía que era una excusa barata. Mi esposa había sido amable y amorosa, y yo siempre la había tratado con respeto. Rodrigo había visto eso, había crecido viendo eso. Entonces, ¿qué había cambiado? ¿Qué había pasado para transformarlo en el hombre cruel que había visto hoy? Las horas pasaron lentamente. Escuché los sonidos nocturnos del pueblo pequeño, perros ladrando a lo lejos, el ocasional coche pasando por la calle, el viento susurrando entre los árboles. En algún momento durante la madrugada finalmente caí en un sueño inquieto, plagado de pesadillas en las que veía a Elena encerrada en ese corral una y otra vez, gritando por ayuda que nunca llegaba. Desperté con el sol filtrándose por las delgadas cortinas de la habitación. Me senté en la cama, sintiendo cada uno de mis 52 años en los huesos cansados. Me di una ducha rápida, me puse ropa limpia y luego toqué suavemente la puerta de la habitación de Elena. No hubo respuesta al principio. Toqué de nuevo, un poco más fuerte. «Elena, soy don Héctor». Escuché movimiento dentro de la habitación y luego la puerta se abrió lentamente. Elena estaba parada ahí, vestida con la ropa limpia que le había comprado. Se había bañado y su cabello, ahora limpio, caía en ondas oscuras sobre sus hombros. Sin la mugre cubriéndola, podía ver mejor su rostro. Era hermosa, con rasgos delicados y ojos expresivos, pero había una tristeza profunda en ellos que ninguna cantidad de jabón podía lavar. «Buenos días», le dije suavemente. «¿Dormiste algo?» Ella asintió débilmente. «Un poco, gracias por la ropa y por todo». «¿Tienes hambre?», pregunté. «Podemos bajar a desayunar algo». Elena vaciló, mordiéndose el labio inferior nerviosamente. «No sé si sea buena idea salir», dijo en voz baja. «Rodrigo podría estar esperando». Tenía razón, por supuesto. Rodrigo probablemente estaba ahí afuera en algún lugar, esperando su oportunidad. Pero no podíamos quedarnos escondidos para siempre. «Vamos a estar bien», le aseguré, aunque no estaba del todo seguro de eso. «Pero si te hace sentir mejor, puedo pedir que nos traigan el desayuno a las habitaciones». Ella asintió agradecida, bajé y hablé con la recepcionista, quien amablemente se ofreció a traernos algo de comer. Mientras esperaba, miré por la ventana del lobby hacia la calle. No vi señales de Rodrigo, pero eso no significaba que no estuviera cerca. Cuando el desayuno llegó, llevé las bandejas arriba y comimos juntos en la habitación de Elena. Ella comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera el mejor alimento que había probado en años. Y tal vez lo era, considerando lo que había estado comiendo últimamente. «Elena», comencé cuidadosamente después de un rato, «necesito que me cuentes qué pasó. ¿Cómo llegaste a estar en esa situación?» Ella dejó de comer y bajó la mirada a su plato. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba el tenedor. «No sé por dónde empezar», susurró. «Empieza por el principio», le sugerí gentilmente. «¿Cuándo comenzó todo?» Elena respiró profundamente, como preparándose para sumergirse en aguas profundas y oscuras. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde del mantel, retorciéndolo y desdoblándolo una y otra vez. Pasaron varios segundos antes de que finalmente comenzara a hablar, su voz tan baja que tuve que inclinarme hacia adelante para escucharla bien. «Conocí a Rodrigo hace casi 8 años», comenzó, sus ojos fijos en el plato frente a ella. «Yo trabajaba en una tienda de abarrotes en el pueblo y él entraba seguido a comprar cosas. Siempre era amable, sonreía mucho, hacía bromas. Me caía bien. Un día me invitó a salir y acepté. Salimos durante casi un año antes de que me pidiera matrimonio. Se detuvo un momento como si estuviera recordando esos días más felices. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como vino. Al principio todo era perfecto», continuó. «Rodrigo era atento, cariñoso, considerado, me trataba como si fuera la mujer más importante del mundo. Mis papás lo querían mucho, mis hermanos también. Todos decían que era un buen hombre, que había tenido suerte de encontrarlo, y yo les creía. Yo también pensaba que había tenido suerte». «¿Cuándo cambió?», pregunté suavemente. Elena cerró los ojos como si el recuerdo le doliera físicamente. «Unos meses después de la boda. Al principio fueron cosas pequeñas. Se molestaba si la comida no estaba exactamente como a él le gustaba.
Se quejaba de que la casa no estaba lo suficientemente limpia, aunque yo pasaba todo el día limpiando. Decía que su ropa no estaba bien planchada, que olía mal, que tenía arrugas. Yo trataba de hacerlo mejor, de complacerlo, pero nada era suficiente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras hablaba, pero ella no hizo ningún esfuerzo por limpiarlas. Era como si hubiera llorado tanto en los últimos años que las lágrimas ya no le importaban. Luego empezaron los gritos, dijo con voz temblorosa. Me gritaba por todo, si dejaba un vaso en el fregadero, si no doblaba las toallas de la manera correcta, si me tomaba demasiado tiempo en el baño. Cualquier cosa era excusa para gritarme. Me decía que era inútil, que no servía para nada, que cualquier otra mujer sería mejor esposa que yo. Sentí cómo la rabia crecía dentro de mí mientras la escuchaba. Mi hijo, el niño que había criado para ser bueno y compasivo, había hecho esto. Había roto a esta mujer pedazo por pedazo día tras día. ¿Y los golpes?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Los moretones que había visto en sus brazos lo decían todo. Elena se encogió visiblemente ante la pregunta, envolviéndose los brazos alrededor del cuerpo en un gesto protector. Comenzaron hace como 2 años, susurró. La primera vez fue porque quemé la cena. Yo estaba tratando de hacer un mole, la receta que su mamá solía hacer. Usted me había hablado de ella en una videollamada y pensé que si hacía su comida favorita, tal vez Rodrigo se alegraría. Pero me distraje un momento y la carne se quemó. Cuando él llegó y olió el humo, se puso furioso. Me agarró del brazo y me zarandeó, gritándome que era una estúpida, que ni siquiera podía hacer algo tan simple como cocinar. Su voz se quebró completamente y tuvo que detenerse para respirar entre sollozos. Me empujó contra la pared, continuó después de un momento. Me golpeé la cabeza y vi estrellas. Me quedé ahí tirada en el piso llorando y él solo se fue a su cuarto y cerró la puerta. Al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Ni siquiera se disculpó. ¿Por qué no te fuiste?, pregunté, aunque sabía que no era una pregunta justa. El abuso es complicado y las razones por las que alguien se queda en una relación abusiva son múltiples y complejas. Elena levantó la vista para mirarme directamente por primera vez desde que había comenzado a hablar. Sus ojos estaban rojos e hinchados, llenos de dolor y vergüenza. Porque no tenía a dónde ir, dijo simplemente. Mis papás murieron en un accidente de coche hace 3 años. Mis hermanos se mudaron a Estados Unidos y perdimos contacto. Todos mis amigos, Rodrigo me había aislado de ellos. Siempre decía que no necesitábamos a nadie más, que solo nos teníamos el uno al otro. Y yo fui tan tonta que le creí. Corté lazos con todos. Dejé mi trabajo porque él insistió en que no era necesario que trabajara, que él proveería para nosotros. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando un rastro húmedo en su mejilla. Para cuando me di cuenta de lo mal que estaban las cosas, ya era demasiado tarde. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía nada ni a nadie. Rodrigo era todo lo que tenía, así que me quedé. Me quedé y aguanté porque no sabía qué más hacer. ¿Y lo del corral?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. ¿Cuándo empezó eso? Elena tragó saliva, sus manos apretándose en puños sobre su regazo. Hace 6 meses, dijo con voz apenas audible. Un día rompí uno de sus platos favoritos sin querer. Era un plato que había pertenecido a su mamá, uno de los pocos recuerdos que tenía de ella. Yo estaba lavando los trastes y se me resbaló de las manos. Se hizo añicos en el piso de la cocina. Cerró los ojos reviviendo claramente el momento. Rodrigo se puso como loco. Nunca lo había visto tan furioso. Me agarró del cabello y me arrastró afuera de la casa. Yo gritaba y lloraba, suplicándole que me soltara, pero no me escuchaba. Me llevó al corral y me encerró ahí. Dijo que si iba a comportarme como un animal torpe e inútil, entonces viviría como un animal. Las palabras salieron de su boca en un torrente ahora, como si hubiera estado guardándolas durante tanto tiempo que ya no podía contenerlas. Me dejó ahí toda la noche. Hacía frío y yo solo tenía puesta la ropa que traía. No había cobijas, no había nada. El piso estaba sucio y húmedo. Lloré toda la noche rogando que me dejara entrar, pero él no vino. A la mañana siguiente me trajo un poco de agua y un cuenco con granos como si fuera gallina. Me dijo que si quería comer, eso era lo que había. Dios mío, murmuré, sintiendo náuseas ante la imagen que sus palabras pintaban. Al principio me negué a comer, continuó Elena. Pensé que si no comía, él se asustaría y me dejaría salir. Pero pasaron 2 días y él seguía sin dejarme entrar. Para el 3er día tenía tanta hambre que no pude resistir más. Comí los granos. Y cuando lo hice, cuando Rodrigo me vio comerlos, sonrió.
Sonrió como si hubiera ganado algo. Su rostro se contrajo con asco y vergüenza. Me dejó salir después de una semana. Pensé que había terminado, que había sido solo un castigo y que las cosas volverían a ser como antes. Pero no fue así. Después de eso, cada vez que hacía algo que lo molestaba, me encerraba en el corral. A veces eran solo unas horas, a veces días. La vez más larga fue casi 2 semanas. ¿2 semanas? Repetí, horrorizado. Elena asintió, las lágrimas cayendo libremente ahora. Fue hace 2 meses. Yo había intentado llamar a una prima lejana que encontré en redes sociales. No sé cómo, pero Rodrigo se enteró. Revisó mi teléfono y vio la llamada. Se puso furioso. Dijo que yo lo estaba traicionando, que estaba tratando de avergonzarlo frente a la familia. Me quitó el teléfono, lo rompió frente a mí y luego me encerró en el corral. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Esta vez fue peor que las otras. No solo me dio granos y agua, a veces pasaban días sin que me diera nada. Yo tomaba agua de la lluvia cuando podía, comía hierbas que crecían cerca del corral. Pensé que iba a morir ahí. Honestamente, parte de mí deseaba morir. Sus palabras me partieron el corazón. Pensar que esta joven mujer había llegado a un punto donde deseaba la muerte y que mi propio hijo era el responsable de eso, era casi más de lo que podía soportar. Cuando finalmente me dejó salir, continuó Elena, ya no era la misma. Algo se rompió dentro de mí. Dejé de luchar, dejé de tratar de complacerlo. Simplemente existía. Hacía lo que me decía porque era más fácil que resistir. Y cuando me encerraba en el corral ya ni siquiera lloraba. Solo me sentaba ahí, esperando que pasara el tiempo. Se limpió la cara con las manos, tratando de recomponerse. Eso es en lo que me había convertido cuando usted llegó ayer, en alguien que solo esperaba, que había perdido toda esperanza de que las cosas pudieran mejorar algún día, y entonces usted apareció y me sacó de ahí. Ni siquiera sé por qué lo hizo. No me conoce, no me debe nada, pero lo hizo. Me levanté de mi silla y me acerqué a ella, arrodillándome frente a donde estaba sentada para poder mirarla a los ojos. Lo hice porque es lo correcto, le dije firmemente, porque nadie, absolutamente nadie, merece ser tratado de esa manera. No importa lo que hayan hecho, no importa qué errores hayan cometido, nadie merece eso. Elena me miró con ojos llenos de gratitud y dolor. Pero Rodrigo es su hijo, dijo suavemente. ¿Cómo puede estar de mi lado y no del de él? Porque mi hijo está equivocado, respondí sin vacilar, y porque ser padre no significa apoyar a tu hijo sin importar qué. Significa enseñarle la diferencia entre el bien y el mal, y cuando se equivoca, hacerle saber que está equivocado. Rodrigo ha hecho algo terrible, imperdonable, y como su padre es mi responsabilidad asegurarme de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Elena cerró los ojos y más lágrimas rodaron por sus mejillas. Gracias, susurró. Gracias por creerme. Gracias por ayudarme. Nos quedamos así durante un momento, en silencio, el peso de su historia colgando pesadamente en el aire entre nosotros. Finalmente me levanté y volví a mi silla. Tenemos que pensar en qué hacer ahora, dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. No puedes quedarte aquí para siempre y yo necesito confrontar a Rodrigo, hacerle entender la gravedad de lo que ha hecho. ¿Va a denunciarlo?, preguntó Elena, su voz teñida de miedo. Era una buena pregunta. ¿Debería denunciar a mi propio hijo a la policía? Legalmente, lo que había hecho constituía abuso doméstico y probablemente varios otros crímenes. Merecía enfrentar justicia, pero era mi hijo. La idea de verlo arrestado, de verlo en una celda, me revolvía el estómago. No lo sé, admití honestamente. Parte de mí siente que debería, pero otra parte todavía quiere creer que hay alguna manera de arreglar esto sin llegar a ese punto. No hay nada que arreglar, dijo Elena con voz cansada. Rodrigo no va a cambiar. He intentado todo. He sido la esposa perfecta, he sido sumisa. He tratado de complacerlo en todo. Nada funciona. Él es así y punto. Tal vez si hablo con él, sugerí, aunque incluso mientras lo decía sabía que sonaba ingenuo. Tal vez si le hago ver lo que ha hecho, si le hago entender. No va a entender, interrumpió Elena sacudiendo la cabeza. Él cree que tiene razón, cree que yo merezco todo lo que me ha hecho. Lo dice todo el tiempo. Dice que si yo fuera mejor esposa, él no tendría que castigarme, que todo es mi culpa. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Esa era la lógica del abusador, siempre culpar a la víctima, siempre justificar sus acciones como respuesta a las fallas de otros. Y pensar que mi hijo, mi propio hijo, pensaba de esa manera me llenaba de vergüenza y rabia a partes iguales.
Entonces lo denunciaremos, dije con determinación renovada. Iremos a la policía, les contarás tu historia y ellos se encargarán de él. Pero Elena negó con la cabeza violentamente, el pánico evidente en sus ojos. No, por favor, suplicó. Si hace eso, Rodrigo se va a vengar. Cuando salga y va a salir eventualmente, va a venir por mí. Va a encontrarme y va a... No quiero ni pensar en lo que me haría. No voy a dejar que te haga daño, le prometí. No puede protegerme para siempre, respondió ella con tristeza. Eventualmente tendrá que regresar a Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando lo haga, estaré sola otra vez. Rodrigo lo sabe. Él puede esperar. Es paciente cuando quiere algo. Tenía razón, por supuesto. Yo no podía quedarme en México indefinidamente. Tenía un trabajo esperándome en Estados Unidos, responsabilidades que no podía simplemente abandonar. Pero la idea de dejar a Elena sola, vulnerable a la venganza de Rodrigo, era inaceptable. Entonces te vienes conmigo, dije impulsivamente, a Estados Unidos. Puedes empezar una nueva vida allá, lejos de Rodrigo, lejos de todo esto. Elena me miró como si hubiera perdido la razón. No puedo hacer eso, dijo. No tengo visa, no tengo dinero, no tengo nada. Y usted no me conoce. ¿Por qué haría algo así por mí? Porque es lo correcto, repetí. Y porque tengo los medios para ayudarte. He estado trabajando duro durante 7 años, ahorrando dinero. Puedo ayudarte a conseguir una visa, puedo ayudarte a establecerte, a encontrar trabajo. Puedo darte la oportunidad de empezar de nuevo. Elena se quedó en silencio procesando mi oferta. Podía ver el conflicto en sus ojos, el deseo de aceptar luchando contra el miedo al cambio, la gratitud peleando con la culpa. No sé qué decir, murmuró finalmente. Di que sí, le insté. Di que sí y déjame ayudarte. Antes de que pudiera responder, escuchamos golpes fuertes en la puerta. Ambos nos sobresaltamos. Los golpes continuaron, seguidos de una voz familiar. «Papá, sé que estás ahí. Abre la puerta». Era Rodrigo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me levanté y me acerqué a la puerta, pero no la abrí. «¿Qué quieres, Rodrigo?», pregunté a través de la madera. «Quiero hablar», respondió él, su voz sonando más calmada que la noche anterior. «Solo hablar. Por favor, papá. Dame la oportunidad de explicarme». Miré hacia Elena, que se había puesto de pie y retrocedía hacia la esquina más alejada de la habitación, sus ojos llenos de miedo. «Está bien», le dije en voz baja. «No voy a dejarlo entrar». Volví mi atención a la puerta. «¿Puedes hablar desde ahí?», le dije a Rodrigo. «No voy a abrirte la puerta». Hubo un momento de silencio, luego un suspiro audible. «Está bien», dijo Rodrigo. «Mira, sé que lo que viste ayer se veía mal, pero necesitas entender el contexto. Elena no es como parece. Ella es difícil, muy difícil». «¿Difícil?», repetí, mi voz subiendo de tono. «¿Llamas difícil a una mujer que estaba encerrada en un corral comiendo granos del suelo?» «Porque se lo merece», explotó Rodrigo, su fachada de calma desmoronándose. «He intentado todo con ella, papá, todo, pero no aprende. No importa cuántas veces le diga cómo hacer las cosas, siempre las hace mal. Es terca, desobediente, perezosa». «Basta», lo interrumpí, mi propia voz elevándose para igualar la suya. «No quiero escuchar tus excusas. No hay nada que Elena pudiera haber hecho que justifique lo que le has estado haciendo. Tú no sabes cómo es vivir con ella», insistió Rodrigo. «No sabes lo frustrante que es. He tratado de ser paciente, de enseñarle, pero ella simplemente no entiende. Lo único que no entiendo es cómo el hijo que crié pudo convertirse en esto», le dije con voz llena de dolor y decepción. «Tu madre estaría destrozada si pudiera ver en qué te has convertido». Hubo un silencio largo y tenso. Cuando Rodrigo habló de nuevo, su voz era peligrosamente baja. «No metas a mi mamá en esto. Tu mamá era una mujer buena y gentil», continué ignorando su advertencia. «Ella nunca habría tolerado esto. Ella te habría enseñado mejor si hubiera vivido». «Ella no vivió», gritó Rodrigo, y pude escuchar el dolor crudo en su voz. «Se murió y me dejó solo, nos dejó solos». «Sí, nos dejó solos», admití, sintiendo mi propia garganta apretarse con emoción, «y yo hice lo mejor que pude para criarte. Tal vez no fue suficiente, tal vez fallé como padre, pero eso no te da derecho a hacer lo que le has estado haciendo a Elena. Solo quiero que me la devuelvas», dijo Rodrigo, su voz ahora sonando cansada y derrotada. «Es mi esposa, tiene que volver conmigo». «No va a volver contigo», le dije con firmeza. «Nunca más». «Entonces la voy a sacar de ahí», amenazó Rodrigo. «Es mi esposa, tengo derechos. Si intentas entrar a esta habitación», le advertí, «voy a llamar a la policía y les voy a contar todo, todo lo que le has hecho a Elena, todo lo que he visto». «No te atreverías», dijo Rodrigo, pero había incertidumbre en su voz. «Ponme a prueba», respondí.
Hubo otro largo silencio, luego escuché pasos alejándose por el pasillo. Me quedé parado frente a la puerta durante varios minutos más, esperando, pero no regresó. Me volteé para mirar a Elena, que seguía acurrucada en la esquina temblando. Se fue, le dije suavemente. Está bien, pero ella negó con la cabeza, sus ojos todavía llenos de miedo. No está bien, susurró. Esto no va a terminar bien. Rodrigo no va a dejarlo ir así nomás. Entonces nos iremos, decidí en ese momento. Hoy, ahora mismo. Voy a comprar boletos de autobús para la Ciudad de México y desde ahí tomaremos un vuelo. ¿A Estados Unidos?, preguntó Elena, incrédula. Sí, confirmé. Ya es tiempo de que salgas de aquí, de que empieces una nueva vida. Elena me miró durante un largo momento, sus ojos escudriñando mi rostro como si estuviera tratando de determinar si hablaba en serio. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué haría todo esto por mí? Soy la esposa de su hijo, la mujer que está causando problemas en su familia. Tú no estás causando problemas, le dije firmemente. Rodrigo causó estos problemas, y en cuanto a por qué lo hago, porque cuando vi en lo que te había convertido mi hijo, cuando vi el dolor en tus ojos y las marcas en tu cuerpo, supe que tenía que hacer algo. No podía simplemente darme la vuelta y pretender que no había visto nada. Me acerqué a ella y le extendí la mano. Ven conmigo, le dije. Confía en mí. Sé que no me conoces, sé que esto es aterrador, pero te prometo que voy a cuidar de ti. Te voy a ayudar a salir de esto. Elena miró mi mano durante un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, extendió la suya y la colocó en la mía. Su mano era pequeña y delicada, todavía áspera por el trabajo y el descuido, pero cuando cerró sus dedos alrededor de los míos, sentí una corriente de determinación recorrer mi cuerpo. Está bien, dijo en voz baja. Confío en usted. Asentí, apretando su mano suavemente. Vamos a empacar lo poco que tienes, dije, y luego nos vamos de aquí. No había mucho que empacar, solo la ropa que le había comprado el día anterior y algunos artículos de aseo. En menos de 10 minutos estábamos listos. Antes de salir de la habitación, me asomé cautelosamente al pasillo. Estaba vacío, ninguna señal de Rodrigo. Quédate cerca de mí, le dije a Elena. Bajamos las escaleras rápidamente, yo manteniéndome entre Elena y cualquier posible amenaza. En el lobby, le pagué a la recepcionista por las habitaciones y le pregunté dónde podíamos tomar un autobús a la Ciudad de México. Hay una estación de autobuses a 3 cuadras de aquí, me informó, mirando a Elena con curiosidad, pero sin hacer preguntas. Los autobuses salen cada 2 horas. El próximo sale en 20 minutos. Perfecto, dije. Gracias. Salimos del hotel al sol brillante de la mañana. La calle estaba relativamente vacía, solo algunos comerciantes abriendo sus tiendas y una pareja de ancianos caminando lentamente por la banqueta. Miré alrededor cuidadosamente buscando cualquier señal de Rodrigo, pero no lo vi. Vamos, le dije a Elena tomándola del brazo suavemente. Rápido pero sin correr. No queremos llamar la atención. Caminamos rápidamente por las 3 cuadras hasta la estación de autobuses. Era un edificio pequeño y gastado, con bancas de plástico y un mostrador donde una mujer de mediana edad vendía boletos. Compré 2 boletos para el próximo autobús a la Ciudad de México. Son 500 pesos, dijo la mujer pasándome los boletos. Pagué y nos sentamos en una de las bancas más alejadas de la entrada, donde podíamos ver a cualquiera que entrara, pero no éramos fácilmente visibles desde la calle. Elena estaba tensa a mi lado, sus ojos saltando nerviosamente hacia la entrada cada pocos segundos. Relájate, le dije suavemente. Todo va a estar bien, pero incluso mientras decía las palabras, no estaba seguro de creerlas. Rodrigo no era tonto. Probablemente sabía que trataríamos de salir del pueblo. La estación de autobuses sería uno de los primeros lugares donde buscaría. Los minutos pasaron con agonizante lentitud. 5 minutos, 10, 15. Cada segundo que pasaba aumentaba mi ansiedad. ¿Dónde estaba ese autobús? Miré el reloj en la pared. Todavía faltaban 5 minutos para la hora de salida programada. Entonces lo vi. Rodrigo entró a la estación, sus ojos escaneando el área. Me puse de pie inmediatamente, colocándome entre él y Elena. Sabía que vendrían aquí, dijo Rodrigo, caminando hacia nosotros con pasos decididos. ¿De verdad pensaste que iba a dejarla ir así nomás? Rodrigo, no hagas esto, le advertí. Solo déjanos ir. Ella es mi esposa, insistió él, su mandíbula apretada. No tienes derecho a llevártela. Yo tengo derecho a irme si quiero, dijo Elena detrás de mí, su voz temblando pero clara. No soy tu propiedad, Rodrigo. Los ojos de Rodrigo se movieron para mirarla por encima de mi hombro. La expresión en su rostro era una mezcla de rabia y algo más, algo que podría haber sido dolor.
Después de todo lo que he hecho por ti, dijo con voz áspera, te di un hogar, un nombre, una familia. Y así es como me lo pagas, huyendo con mi padre. Lo único que me diste fue dolor, respondió Elena, su voz ganando fuerza. Me encerraste en un corral como a un animal, me golpeaste, me humillaste. Eso no es lo que hace alguien que ama a otra persona. Te discipliné porque lo necesitabas, argumentó Rodrigo, porque eras desobediente y tenías que aprender. Nadie necesita ese tipo de disciplina, le dije, mi voz dura. Lo que le hiciste fue abuso, puro y simple. Rodrigo dio un paso hacia nosotros, sus puños apretados a los costados. No voy a dejar que se la lleve, dijo con voz peligrosamente baja. No tienes opción, respondí, manteniéndome firme. En ese momento la puerta de la estación se abrió y entró el conductor del autobús, un hombre corpulento con uniforme azul marino y gorra. Miró la escena frente a él con las cejas levantadas. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, su voz grave y autoritaria. Rodrigo se detuvo mirando al conductor. Por un momento pensé que iba a retroceder, pero entonces dio otro paso hacia nosotros. No es su problema, le dijo al conductor. Esto es un asunto familiar. Si está causando problemas en mi estación, entonces sí es mi problema, respondió el conductor cruzándose de brazos. ¿Estos señores van a tomar mi autobús? Sí, respondí rápidamente. Tenemos boletos para la Ciudad de México. El conductor asintió y miró a Rodrigo. Entonces le voy a pedir que se retire, joven. Deje que estos pasajeros aborden en paz. Rodrigo me miró con ojos llenos de rabia y frustración. Por un momento terrible pensé que iba a atacarme ahí mismo, frente a todos. Sus puños se apretaron y sus músculos se tensaron, pero entonces lentamente dio un paso atrás. «Esto no se acaba aquí», dijo con voz baja y amenazante. «La voy a encontrar, no importa a dónde vayan, la voy a encontrar». «El autobús sale en 2 minutos», anunció el conductor, ignorando a Rodrigo. «Los que vayan a Ciudad de México, favor de abordar». Tomé a Elena de la mano y la guié hacia la puerta. Rodrigo no se movió, solo nos observó con esa mirada intensa que me heló la sangre. Subimos al autobús rápidamente y encontramos asientos en la parte trasera. Elena se sentó junto a la ventana y yo me senté a su lado, bloqueándola de la vista de cualquiera que pudiera estar mirando desde afuera. A través de la ventana pude ver a Rodrigo parado en la estación, mirando hacia el autobús. El conductor subió después de nosotros y cerró la puerta. El motor rugió al encenderse. Sentí a Elena temblar a mi lado mientras el autobús comenzaba a moverse. Ya casi, le susurré, apretando su mano. Ya casi estamos fuera de aquí. El autobús salió de la estación y comenzó a avanzar por las calles del pueblo. Miré por la ventana trasera y vi a Rodrigo todavía parado ahí, viéndonos partir. Incluso desde la distancia podía sentir la intensidad de su mirada. No fue hasta que el pueblo quedó completamente fuera de vista que Elena finalmente se permitió relajarse un poco, se hundió en su asiento, exhalando un suspiro tembloroso. ¿De verdad está pasando esto?, murmuró, más para sí misma que para mí. ¿De verdad me estoy yendo? Sí, confirmé. ¿De verdad estás saliendo de ahí? Elena cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas nuevamente. Pero esta vez eran lágrimas diferentes, no de dolor o miedo, sino de alivio, de liberación. Gracias, susurró. Gracias, don Héctor. No sé cómo voy a pagarle algún día. No me debes nada, le dije suavemente. Solo quiero verte estar bien. Eso es suficiente para mí. El viaje a la Ciudad de México tomó aproximadamente 4 horas. Durante ese tiempo, Elena durmió la mayor parte del camino, su cabeza apoyada contra la ventana. Yo me mantuve despierto, vigilante, mirando ocasionalmente hacia atrás para asegurarme de que Rodrigo no nos estuviera siguiendo de alguna manera. Pero las carreteras detrás de nosotros permanecieron vacías. Usé el tiempo para pensar en qué haríamos a continuación. Necesitábamos llegar a la Ciudad de México, luego encontrar un vuelo a Estados Unidos. Pero llevar a Elena conmigo no sería tan simple como había sonado cuando lo sugerí. Ella necesitaría una visa, documentos, papeles que probablemente tomarían semanas o meses en procesar, a menos que había otra forma. Una forma que técnicamente no era del todo legal, pero que podría funcionar. Conocía a un coyote en la frontera, un hombre que me había ayudado a cruzar años atrás, cuando yo mismo estaba tratando de llegar a Estados Unidos por primera vez. Si todavía estaba en el negocio, tal vez podría ayudar a Elena a cruzar. No era ideal. Era arriesgado y potencialmente peligroso, pero también podría ser la forma más rápida de sacarla del país
y ponerla fuera del alcance de Rodrigo. Cuando llegamos a la Ciudad de México, ya era media tarde. La estación de autobuses era enorme y caótica, llena de personas corriendo en todas direcciones, vendedores ambulantes gritando sus productos y el ruido constante de autobuses entrando y saliendo. Elena se despertó cuando el autobús se detuvo, parpadeando desorientada por un momento antes de recordar dónde estaba. La ayudé a bajar del autobús y recuperamos nuestro pequeño equipaje. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena mirando alrededor con ojos grandes. Era obvio que no estaba acostumbrada a la gran ciudad. Ahora encontramos un lugar donde quedarnos esta noche, le dije, y mañana hacemos planes para cruzar la frontera. ¿La frontera?, repitió Elena sorprendida. Pero yo pensé que íbamos a volar a Estados Unidos. Eso tomaría demasiado tiempo, expliqué mientras buscaba un taxi. Conseguir una visa puede tardar meses. No tenemos ese tipo de tiempo. Rodrigo podría encontrarte antes de que siquiera termines el proceso. Entonces, ¿vamos a cruzar ilegalmente?, susurró Elena, el miedo evidente en su voz. Es la única forma, le dije. Conozco a alguien que puede ayudarnos. Es arriesgado, pero es nuestra mejor opción. Elena me miró durante un largo momento, claramente luchando con la idea, pero finalmente asintió. Está bien, dijo. Confío en usted. Encontramos un taxi y le pedí al conductor que nos llevara a un hotel económico pero decente en una zona segura de la ciudad. Nos llevó a un lugar en la colonia Roma, un hotel pequeño pero limpio con habitaciones sencillas. Reservé 2 habitaciones nuevamente, una para cada uno. Una vez que Elena estuvo instalada, salí a hacer algunas llamadas. Necesitaba contactar a mi amigo en la frontera, el coyote que conocía. Su nombre era Miguel, aunque probablemente ese no era su nombre real. Tardé un par de horas, pero finalmente logré conseguir su número a través de algunos contactos viejos. Cuando marqué, una voz áspera contestó después del tercer timbre. «Bueno, Miguel», pregunté. «Soy Héctor. No sé si te acuerdas de mí. Cruzaste conmigo hace como 8 años». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Héctor», repitió finalmente. «Sí, me acuerdo. El tipo del pueblo de Jalisco. ¿Qué necesitas?» «Necesito ayuda para cruzar a alguien», le dije directamente. Miguel no era hombre de rodeos. «Una mujer joven. Necesito sacarla del país lo más pronto posible». «¿Está en problemas con la ley?», preguntó Miguel. «No», respondí. «Está huyendo de una situación de abuso doméstico. Su esposo es peligroso». Miguel soltó un silbido bajo. «Eso complica las cosas. Si el esposo la está buscando activamente, podría causar problemas. Por eso necesito moverla rápido», insistí. «¿Puedes ayudarme?». Hubo otro silencio mientras Miguel consideraba la propuesta. «Va a costar», dijo finalmente. «Más de lo normal por la urgencia. 25,000 pesos, por adelantado». Era mucho dinero, pero yo tenía ahorros. Había trabajado duro durante años específicamente para tener un colchón financiero. «Está bien», acepté. «¿Cuándo podemos hacerlo?» «Dame 3 días para arreglar las cosas», dijo Miguel. «Ven a Tijuana el jueves. Te voy a mandar la dirección de dónde encontrarnos». «Perfecto», dije. «Ahí estaremos». Colgué y regresé al hotel. Toqué la puerta de la habitación de Elena y ella abrió casi inmediatamente como si hubiera estado esperando junto a la puerta. «¿Todo bien?», preguntó. «Todo arreglado», le confirmé. «En 3 días vamos a estar en camino a la frontera. Un amigo mío nos va a ayudar a cruzar». Elena asintió, mordiéndose el labio nerviosamente. «Don Héctor», comenzó, «una vez que crucemos, ¿qué va a pasar conmigo? No tengo familia en Estados Unidos, no tengo trabajo, no tengo nada». «Vas a quedarte conmigo hasta que te establezcas», le dije sin dudar. «Tengo un apartamento pequeño en California, no es gran cosa, pero hay espacio suficiente. Puedes quedarte ahí mientras encuentras trabajo y te pones de pie». «Pero su trabajo», objetó Elena. «Sus responsabilidades, puedo manejarlas», le aseguré. «Lo importante ahora es sacarte de aquí y mantenerte a salvo». Elena me miró con ojos llenos de gratitud y algo más, algo que me tomó un momento identificar. Era admiración. Nadie me había mirado así en mucho tiempo. «No sé qué hice para merecer su ayuda», dijo suavemente. «No es cuestión de merecer», respondí. «Es simplemente lo correcto». Los siguientes 3 días pasaron en una especie de limbo extraño. No nos alejamos mucho del hotel, temerosos de que Rodrigo de alguna manera nos hubiera seguido a la Ciudad de México. Elena pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, asomándose apenas para las comidas. Yo también me mantuve cerca, saliendo solo para comprar comida o hacer llamadas. Durante ese tiempo, llegué a conocer mejor a Elena. Descubrí que tenía 27 años, aunque aparentaba menos después de todo lo que había pasado. Había estudiado contabilidad en una escuela técnica antes de conocer a Rodrigo. Soñaba con tener su propio negocio algún día. Le gustaba leer,
especialmente novelas románticas, aunque Rodrigo le había prohibido leer después del primer año de matrimonio, diciendo que era una pérdida de tiempo. Cada cosa que aprendía sobre ella me hacía enojar más con mi hijo. Había tomado a esta mujer joven y brillante, llena de sueños y potencial, y la había aplastado sistemáticamente hasta convertirla en una sombra de lo que podría haber sido. La noche antes de partir hacia Tijuana no pude dormir. Me quedé despierto en mi habitación, mirando el techo y pensando en todo lo que había pasado en la última semana. Había venido a México esperando una feliz reunión con mi hijo, esperando conocer a mi nuera y tal vez comenzar a planear mi eventual regreso permanente a mi país. En cambio, había descubierto que mi hijo era un monstruo, que la dulce mujer con la que se había casado estaba siendo torturada y degradada. Y ahora estaba a punto de ayudarla a huir del país, probablemente destruyendo para siempre mi relación con Rodrigo en el proceso. ¿Valía la pena? Miré hacia la pared que separaba mi habitación de la de Elena. Al otro lado de esa pared estaba una mujer que había sido tratada peor que un animal, que había perdido toda esperanza hasta que yo aparecí. Una mujer que ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir su vida. Sí, valía la pena, completamente. A la mañana siguiente, tomamos un vuelo temprano a Tijuana. Elena nunca había volado antes y estaba aterrorizada durante el despegue, agarrando los reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero una vez que estuvimos en el aire, se relajó un poco. Incluso sonrió cuando vio las nubes por la ventana. «Es hermoso», murmuró, sus ojos brillando con algo que podría haber sido alegría. Llegamos a Tijuana al mediodía. Miguel nos había dado la dirección de una casa segura en las afueras de la ciudad, un lugar donde los migrantes esperaban antes de intentar el cruce. Tomamos un taxi hasta allí. La casa era exactamente lo que esperaba, un edificio de concreto desgastado con ventanas con barrotes y una puerta de metal. Toqué y un hombre joven con tatuajes en los brazos abrió. «¿Héctor?», preguntó. Asentí. «Pasen», dijo haciéndose a un lado. Dentro la casa estaba llena de gente. Familias completas, hombres solos, mujeres con niños, todos esperando su turno para cruzar. El olor a sudor y miedo era casi palpable en el aire cerrado. Miguel apareció desde una habitación trasera. Era como lo recordaba, bajo, robusto, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. Sus ojos oscuros nos evaluaron rápidamente. «Héctor», dijo estrechando mi mano con un apretón firme, «y esta debe ser la señora». Elena asintió tímidamente manteniéndose cerca de mí. «¿Trajiste el dinero?», preguntó Miguel directamente. Saqué un sobre con los 25,000 pesos y se lo entregué. Él lo contó rápidamente, profesional. Luego asintió satisfecho. «Bien, van a cruzar mañana por la noche. El grupo sale a las 11. Hay 12 personas más que van con ustedes». «¿12?», repetí sorprendido. Pensé que sería algo más discreto. Miguel se encogió de hombros. «Entre más gente, mejor se diluye el riesgo. Si la migra atrapa a algunos, otros pueden escapar. Además, es más rentable para mí». No me gustaba, pero no tenía mucho margen para negociar. «¿Qué tan peligroso es?», pregunté. «Depende», respondió Miguel honestamente. «El cruce en sí no es tan difícil. Conocemos puntos débiles en la cerca. El problema es el desierto del otro lado. Van a caminar durante unas 6 horas en la noche. Hace frío en el desierto por las noches, así que tráiganse ropa abrigadora y agua, mucha agua». Miré a Elena, que había palidecido visiblemente. «Va a estar bien», le aseguré. «Yo voy a estar contigo todo el tiempo». Miguel nos mostró una habitación pequeña donde podíamos quedarnos hasta la noche siguiente. Había 2 colchones en el piso y nada más. No era cómodo, pero era mejor que nada. «Descansen», aconsejó Miguel. «Mañana van a necesitar toda su energía». Esa noche, acostados en nuestros respectivos colchones en la oscuridad, Elena finalmente habló. «Don Héctor», dijo en voz baja, «¿y si no lo logramos? ¿Y si nos atrapan?». «Entonces lo intentaremos de nuevo», respondí. «Tantas veces como sea necesario. ¿Y si Rodrigo me encuentra?». Esa pregunta era más difícil de responder, porque la verdad era que Rodrigo probablemente estaba buscándola en ese mismo momento. Probablemente había preguntado en la estación de autobuses, había rastreado nuestros movimientos hasta la Ciudad de México. Tal vez incluso había adivinado nuestro destino final. «No va a encontrarte», le dije, deseando poder estar tan seguro como sonaba. «Una vez que crucemos, vas a desaparecer. Vas a empezar una nueva vida con un nuevo nombre si es necesario. Rodrigo no tiene recursos para buscarte en Estados Unidos. Ni siquiera tiene pasaporte». Elena guardó silencio por un momento. «Tengo miedo», admitió finalmente. «Yo también», confesé. «Pero a veces el miedo es lo que nos mantiene alerta.
lo que nos mantiene vivos. No dormí mucho esa noche. Cada sonido me sobresaltaba, cada crujido de la casa me ponía nervioso. Seguía esperando que de alguna manera Rodrigo apareciera, que irrumpiera por la puerta y se llevara a Elena, pero la noche pasó sin incidentes. El día siguiente se arrastró con agonizante lentitud. Pasamos la mayor parte del tiempo en nuestra habitación, saliendo solo para usar el baño o conseguir algo de comida. Miguel había proporcionado tortillas, frijoles y agua, lo básico. Elena comió poco, sus nervios obviamente afectando su apetito. Conforme se acercaba la noche, la tensión en la casa aumentaba. Las otras familias también se preparaban para el cruce. Vi a una madre joven dándole de comer a su bebé, preguntándome cómo iba a manejar una caminata de 6 horas por el desierto con un niño pequeño. Vi a un anciano, probablemente de unos 60 años, estirando sus piernas artríticas y me pregunté si tendría la resistencia para llegar al otro lado. Todos estábamos ahí por diferentes razones. Algunos buscaban trabajo, otros huían de la violencia, otros simplemente querían una mejor vida para sus familias. Pero todos compartíamos el mismo sueño: llegar a Estados Unidos, el país de las oportunidades, el lugar donde todo era posible si trabajabas lo suficientemente duro. A las 10 de la noche, Miguel nos reunió a todos en la sala principal de la casa. Había 14 de nosotros en total, contándome a mí y a Elena. Miguel nos dio instrucciones finales. Cuando yo diga que corran, corren. Cuando diga que se detengan, se detienen. Cuando diga que se tiren al suelo, se tiran al suelo. ¿Entendido? Todos asentimos. Si alguien se cae y se lastima, no podemos detenernos por ellos. Es cruel, pero es la realidad. Cada quien es responsable de sí mismo. Miré a Elena. Sus ojos estaban enormes en su cara pálida, pero cuando atrapó mi mirada, asintió determinada. No voy a caerme, susurró. A las 11 en punto exactamente salimos de la casa. Miguel nos guió a través de calles oscuras y desiertas, manteniéndose en las sombras. Podía sentir mi corazón latiendo fuerte en mi pecho, la adrenalina corriendo por mis venas. Después de caminar durante unos 20 minutos, llegamos a un área industrial abandonada cerca de la frontera. Podía ver las luces brillantes de San Diego al otro lado, tan cerca y sin embargo tan lejos. Miguel se detuvo frente a una sección de la valla fronteriza que había sido cortada y mal reparada. Con una herramienta que sacó de su mochila, cortó el alambre reparado con facilidad. Este es el momento, dijo, mirando a cada uno de nosotros. Una vez que crucen, corran hacia el norte, vean esas luces a lo lejos, las rojas, corran hacia ellas. Hay una carretera ahí donde los va a estar esperando un camión. Tienen que llegar antes del amanecer. ¿Y usted?, preguntó alguien. Yo me quedo aquí, respondió Miguel. Mi trabajo es llevarlos hasta aquí. De aquí en adelante están solos. Uno por uno comenzamos a pasar por el agujero en la valla. Cuando fue mi turno, me agaché y pasé rápidamente sintiendo el metal oxidado raspar mi chaqueta. Del otro lado, me enderecé y extendí mi mano para ayudar a Elena. Ella vaciló por un momento, mirando hacia atrás como si estuviera teniendo dudas de último minuto. Pero entonces tomó mi mano y pasó por el agujero. «Ya está», le susurré. «Ya estás en Estados Unidos». Elena miró alrededor con ojos incrédulos, como si no pudiera creer que realmente lo había hecho. «Ahora corran», urgió Miguel desde el otro lado de la valla. «Y buena suerte». Comenzamos a correr. El terreno era irregular y difícil, lleno de rocas sueltas y arbustos espinosos que nos rasguñaban las piernas. Elena tropezó varias veces, pero cada vez se levantaba y seguía corriendo, determinada. Detrás de nosotros escuché gritos. Me volteé y vi luces brillantes barriendo el área cerca de la valla, la patrulla fronteriza. «¡Más rápido!», grité, tirando de la mano de Elena. Corrimos como nunca había corrido en mi vida. Mis pulmones ardían, mis piernas gritaban en protesta. Pero no me detuve, no podía detenerme. Detrás de nosotros las luces se acercaban, acompañadas por el sonido de motores de vehículos. ¡Ay!, gritó alguien adelante, señalando hacia un grupo de rocas grandes. Nos dispersamos, algunos corriendo hacia las rocas, otros continuando hacia adelante. Elena y yo corrimos hacia las rocas, lanzándonos detrás de ellas justo cuando un helicóptero apareció sobre nosotros, su foco brillante barriendo el desierto. Nos quedamos completamente quietos, apenas respirando, mientras el helicóptero pasaba sobre nosotros. Podía sentir a Elena temblando contra mí, su mano apretando la mía con fuerza desesperada. El helicóptero pasó, alejándose hacia donde habían ido algunos de los otros. Escuchamos gritos, órdenes en inglés, el sonido de gente siendo capturada.
pero nosotros nos quedamos escondidos esperando. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos 15 minutos, el helicóptero se alejó. Esperamos un poco más, asegurándonos de que realmente se hubiera ido antes de atrevernos a movernos. Tenemos que seguir, susurré, pero más despacio, más cuidadosos. Elena asintió, todavía sin poder hablar. Nos levantamos lentamente, nuestros cuerpos adoloridos y cansados. El desierto nocturno se extendía frente a nosotros, vasto y oscuro, iluminado solo por las estrellas brillantes sobre nuestras cabezas. Podía ver las luces rojas a lo lejos que Miguel había mencionado, todavía distantes pero alcanzables. Vamos, le dije a Elena, tomándola de la mano nuevamente, despacio y con cuidado. Comenzamos a caminar, manteniéndonos agachados y moviéndonos de sombra en sombra. El terreno era traicionero, lleno de cactus y plantas espinosas que nos arañaban la piel incluso a través de la ropa. Más de una vez escuché a Elena soltar un pequeño grito ahogado de dolor cuando alguna espina la pinchaba, pero nunca se detuvo, nunca se quejó en voz alta. Caminamos durante lo que parecieron horas. Mis piernas ardían, mi espalda dolía y tenía la boca tan seca que apenas podía tragar. Había traído 2 botellas de agua, pero ya habíamos bebido una completa y estábamos conservando la segunda lo mejor que podíamos. El frío del desierto nocturno comenzó a calar en nuestros huesos. A pesar de que habíamos traído chaquetas como Miguel había aconsejado, el viento cortante parecía atravesar la tela como si no existiera. Elena temblaba violentamente a mi lado, sus dientes castañeteando. ¿Estás bien?, le pregunté, deteniéndome un momento para dejar que descansara. Sí, respondió, aunque era obvio que estaba sufriendo. Solo tengo frío y cansada. Ya casi llegamos, le mentí, aunque no tenía idea de qué tan lejos estábamos realmente de nuestro destino. Las luces rojas parecían estar un poco más cerca, pero todavía se veían lejanas. Continuamos caminando. En un momento, Elena tropezó con una roca y cayó pesadamente al suelo. Corrí a su lado inmediatamente, ayudándola a sentarse. Lo siento, sollozó, las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento mucho. Soy tan torpe. No, le dije firmemente, tomando su rostro entre mis manos para que me mirara. No eres torpe, estás exhausta y herida, y has caminado más lejos de lo que la mayoría de la gente camina en toda su vida. Estás siendo increíblemente valiente. Ella me miró con esos ojos grandes y húmedos, y por un momento vi algo más que gratitud ahí. Vi confianza, admiración y tal vez algo más profundo que no quise analizar en ese momento. No puedo hacerlo, susurró. No puedo caminar más. Sí puedes, insistí. Y lo vas a hacer, porque la alternativa es quedarte aquí en el desierto, y eso no es una opción. Vas a levantarte, vas a tomar mi mano, y vamos a caminar juntos hasta llegar a esas luces, ¿entendido? Elena cerró los ojos, respiró profundamente y asintió. La ayudé a ponerse de pie. Su tobillo estaba hinchado, probablemente torcido en la caída, pero no parecía estar roto. La apoyé contra mí, dejando que pusiera su peso en mi hombro y continuamos. Nuestro progreso ahora era más lento, pero no nos detuvimos. Paso a paso, metro a metro, avanzamos hacia esas luces rojas que se convirtieron en nuestra única esperanza, nuestro único objetivo en el mundo. El cielo comenzó a aclararse en el horizonte, un gris pálido que gradualmente se volvió rosa y luego naranja. El amanecer estaba llegando. Miguel había dicho que teníamos que llegar antes del amanecer, pero estaba claro que no lo íbamos a lograr. «Don Héctor», dijo Elena con voz débil, «está amaneciendo». «Lo sé», respondí, tratando de sonar más calmado de lo que me sentía, «pero no podemos detenernos ahora, tenemos que seguir». Cuando el sol finalmente salió completamente, bañando el desierto en luz dorada, las luces rojas se apagaron, pero ahora podíamos ver claramente lo que eran. Luces de una torre de radio en la distancia, y justo debajo de ellas podía ver una carretera. «Ahí», le dije a Elena señalando, «mira, ahí está la carretera». Renovados con esta visión de nuestro objetivo, encontramos fuerzas que no sabíamos que teníamos. Aceleramos el paso, prácticamente arrastrando a Elena por el terreno áspero. El sol subía más alto en el cielo, haciéndose más caliente con cada minuto que pasaba. El frío de la noche había sido reemplazado por un calor abrasador que nos agotaba rápidamente. Terminamos la segunda botella de agua, ahora estábamos sedientos, cansados más allá de lo imaginable y desesperados. Pero la carretera estaba cerca, tan cerca que podía ver los coches pasando ocasionalmente. Finalmente, después de lo que había sido probablemente 8 horas de caminata en lugar de las 6 que Miguel había prometido, llegamos a la carretera.
Nos derrumbamos en el suelo junto a ella, jadeando y sudando, apenas conscientes de nuestro alrededor. Un coche se detuvo unos metros adelante. Por un momento de pánico pensé que era la patrulla fronteriza, que nos habían atrapado después de todo. Pero el hombre que salió del vehículo no llevaba uniforme. Era un mexicano de mediana edad con una camioneta pick-up vieja. Héctor, llamó. Levanté la cabeza, apenas capaz de enfocar mi vista. Sí, logré decir. Miguel me mandó, explicó el hombre acercándose. Soy Carlos. Se suponía que llegarían hace horas. Ya pensaba que los habían agarrado. Casi, dije, aceptando su mano cuando me la ofreció para ayudarme a levantarme. Tuvimos algunos problemas. Carlos miró a Elena, que todavía estaba tirada en el suelo, apenas consciente. La señora se ve mal, observó. Vamos a llevarla al doctor. No, dije rápidamente. No podemos arriesgarnos. Los doctores tienen que reportar a personas indocumentadas. Conozco un doctor que no pregunta, dijo Carlos. Es amigo mío, de confianza. La señora necesita atención, puede ver eso, ¿verdad? Miré a Elena. Su cara estaba roja y sudada, sus labios agrietados y sangrando, su tobillo hinchado al doble de su tamaño normal. Carlos tenía razón. Necesitaba ayuda médica. Está bien, acepté finalmente. Llévanos con él. Carlos nos ayudó a subir a su camioneta. Elena se recostó en el asiento trasero, gimiendo suavemente de dolor. Yo me senté adelante con Carlos mientras él arrancaba el motor y comenzaba a conducir. ¿Dónde están los demás?, pregunté. Los otros que cruzaron con nosotros. Carlos negó con la cabeza. No lo sé. Nadie más llegó al punto de encuentro. O fueron atrapados o se perdieron en el desierto. Pasa seguido. La idea de todas esas personas, incluyendo a la joven madre con el bebé y al anciano, perdidos en el desierto o en manos de la migra, me revolvió el estómago. Pero no había nada que pudiera hacer por ellos ahora. Tenía que concentrarme en Elena. Carlos nos llevó a una casa modesta en las afueras de San Diego. Tocó la puerta con un patrón específico de golpes, claramente una señal acordada. Un hombre mayor con lentes y cabello gris abrió la puerta. Carlos saludó. Luego nos miró a Elena y a mí. Pasen rápido. Nos llevó a un cuarto que había sido convertido en una especie de consultorio improvisado. Había una camilla, armarios con suministros médicos y el olor distintivo del alcohol antiséptico. Pongan a la señora aquí, instruyó el doctor, señalando la camilla. Ayudé a Elena a recostarse. El doctor comenzó a examinarla profesionalmente, revisando su tobillo, sus cortes y rasguños, tomando sus signos vitales. Está deshidratada, diagnosticó después de unos minutos, y tiene un esguince en el tobillo. Nada que no se pueda arreglar. Voy a ponerle un IV para la deshidratación y vendarle el tobillo. Trabajó eficientemente, insertando la aguja del cuarto en el brazo de Elena y conectándola a una bolsa de solución salina. Elena hizo una mueca de dolor, pero no se quejó. Luego, el doctor vendó su tobillo cuidadosamente, envolviéndolo firmemente. «Necesita descansar», dijo mirándome. «Por lo menos 2 o 3 días. Nada de caminar si no es absolutamente necesario». «¿Cuánto le debemos?», pregunté, sacando mi cartera. 2,000 pesos, respondió el doctor. Le pagué sin regatear. Era un precio justo por la discreción y el cuidado que estaba proporcionando. «Pueden quedarse aquí hoy», ofreció el doctor. «Tengo una habitación arriba donde la gente descansa. Mañana tendrán que irse, pero por hoy están a salvo», acepté agradecido. Carlos se despidió, diciéndome que Miguel le había dicho que su parte del trabajo terminaba aquí. Ahora estábamos solos, Elena y yo, en un país extraño sin documentos y sin plan claro de qué hacer después. El doctor nos mostró la habitación de arriba. Era pequeña, pero limpia, con 2 camas individuales. Elena se quedó dormida casi inmediatamente después de que la ayudé a acostarse, el agotamiento finalmente venciéndola. Yo me senté en la otra cama mirándola dormir. Su rostro se veía tranquilo ahora, relajado de una manera que nunca había visto antes. Incluso con todos los cortes y moretones, con el cabello enmarañado y la piel quemada por el sol, había una serenidad en ella que no había estado ahí cuando la conocí en ese corral. Por primera vez desde que la había sacado de la casa de Rodrigo, me permití pensar realmente en lo que había hecho. Había ayudado a alguien a cruzar ilegalmente la frontera. Técnicamente, eso me convertía en criminal. Si nos atrapaban, podría enfrentar cargos serios. Pero mirando a Elena dormir, sabiendo que estaba a salvo de Rodrigo, sabiendo que tenía la oportunidad de empezar de nuevo, no me arrepentí de nada. Haría todo de nuevo sin dudarlo. Me quedé dormido finalmente, exhausto por la larga noche y el estrés de los últimos días. Soñé con Rodrigo,
con su rostro lleno de rabia mientras nos veía partir en ese autobús. Soñé con mi esposa, su rostro decepcionado al ver en qué se había convertido nuestro hijo. Soñé con Elena en ese corral, comiendo granos del suelo como un animal. Me desperté sobresaltado, el corazón latiéndome fuerte. La habitación estaba oscura ahora. Había dormido todo el día. Miré hacia la otra cama y vi que Elena todavía dormía profundamente, el cuarto todavía conectado a su brazo. Me levanté con cuidado y bajé las escaleras. El doctor estaba en su consultorio leyendo un libro médico bajo la luz de una lámpara de escritorio. «¿Cómo está la señora?», preguntó cuando me vio. «Todavía dormida», respondí. «Gracias por dejar que nos quedemos». El doctor asintió cerrando su libro. «He visto muchos casos como el de ustedes», dijo. «Gente huyendo de situaciones malas buscando una vida mejor. No juzgo, solo ayudo cuando puedo». «¿Cuántos logran quedarse?», pregunté curioso. «De los que cruzan, ¿cuántos realmente logran establecerse?». El doctor se encogió de hombros. «Algunos, no todos. Depende de cuánto estén dispuestos a luchar, de cuánta suerte tengan. Este país no es fácil para los indocumentados, pero es posible sobrevivir, incluso prosperar, si eres inteligente y trabajas duro». «Voy a asegurarme de que ella lo logre», dije con determinación. «¿Y usted?», preguntó el doctor, estudiándome con esos ojos sabios detrás de sus lentes gruesos. «¿Cuál es su historia? Usted habla como alguien que ha estado aquí antes». «Estuve aquí 7 años», expliqué. «Trabajé legalmente, tengo papeles. Regresé a México hace una semana y encontré algo que no podía ignorar». «La señora no es su esposa, ¿verdad?». «No», admití. «Es la esposa de mi hijo, o lo era, ya no sé qué es». El doctor levantó las cejas sorprendido, pero no hizo más preguntas. Había aprendido, probablemente a través de años en este negocio, que a veces era mejor no saber todos los detalles. «Mañana tendrán que irse», recordó. «Es peligroso para ustedes quedarse en un solo lugar mucho tiempo. ¿Tienen algún plan?». «Voy a llevarla a mi apartamento en Los Ángeles», dije. «Está a unas 2 horas de aquí en coche». «¿Tiene coche?», negué con la cabeza. «Entonces necesitarán transporte», dijo el doctor. «Conozco a alguien que puede llevarlos. Va a costar otros 1,000 pesos». Todo costaba algo, me estaba dando cuenta. Cada paso del camino requería dinero, conexiones, suerte, pero tenía suficiente dinero ahorrado todavía. Podía manejar esto. «Está bien», acepté. «Arréglelo, por favor». El doctor hizo una llamada rápida, hablando en voz baja en español. Cuando colgó, asintió. «Vendrá mañana a las 10 de la mañana. Los llevará directo a Los Ángeles sin paradas». Le agradecí y subí de nuevo a la habitación. Elena estaba despierta ahora, sentada en la cama con una expresión confundida en su rostro. «¿Dónde estamos?», preguntó con voz ronca. «En San Diego», le dije, acercándome a ella. «Lo logramos, Elena. Cruzamos la frontera. Estás en Estados Unidos». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿De verdad?», susurró. «¿De verdad lo logramos?». «De verdad», confirmé sonriendo. «Ahora descansa. Mañana nos vamos a Los Ángeles, a mi apartamento. Ahí vas a poder recuperarte adecuadamente». Elena se recostó de nuevo, pero esta vez con una sonrisa en los labios. Era la primera vez que la veía sonreír genuinamente desde que la conocí. Transformaba completamente su rostro, haciéndola lucir años más joven. «Gracias», dijo suavemente, «por todo. Por sacarme de ahí, por traerme aquí, por creer en mí». «No tienes que agradecer», respondí. «Solo tienes que enfocarte en mejorar y en construir una nueva vida». Pasamos el resto de la noche descansando. El doctor vino a revisar a Elena varias veces, cambiando su bolsa de Quake y asegurándose de que estuviera hidratándose adecuadamente. Para la mañana se veía mucho mejor. El color había regresado a sus mejillas y sus ojos estaban más claros. A las 10 en punto, tal como había prometido, llegó nuestro conductor. Era una mujer joven, sorprendentemente con cabello corto teñido de rojo y múltiples piercings en las orejas. Se presentó como Rosa. «¿Listos para ir a L.A.?», preguntó con un acento claramente angelino. Ayudé a Elena a bajar las escaleras. El doctor le había dado muletas para que no pusiera peso en su tobillo lastimado. Le agradecí nuevamente al doctor por todo y luego seguimos a Rosa a su coche, un Honda Civic viejo pero bien mantenido. El viaje a Los Ángeles fue tranquilo. Rosa puso música en español, algo de banda y reggaetón, y manejó con confianza a través del tráfico de la autopista. Elena se durmió en el asiento trasero, su cabeza apoyada contra la ventana. «¿Cuál es su historia?», preguntó Rosa después de un rato, mirándome por el espejo retrovisor. «Es complicado», respondí evasivamente. Rosa se rió. «Todas las historias son complicadas», dijo. «Por eso todos terminamos haciendo este tipo de trabajo». No respondí.
Solo miré por la ventana mientras el paisaje de California pasaba volando. Era extraño estar de vuelta. Durante 7 años este había sido mi hogar. Había trabajado en construcción, había hecho amigos, había construido una vida aquí y luego lo había dejado todo para volver a México, pensando que era tiempo de regresar a mis raíces, pero ahora estaba de vuelta, en circunstancias que nunca podría haber imaginado. Y en lugar de estar solo, tenía la responsabilidad de cuidar a alguien más, alguien que dependía completamente de mí. Llegamos a mi apartamento en el este de Los Ángeles alrededor de las 12 del mediodía. Era un edificio viejo de 2 pisos, pintado de un color beige desteñido. Mi apartamento estaba en el segundo piso, un pequeño lugar de una habitación que había sido todo lo que necesitaba cuando vivía solo. Aquí es, dije mientras Rosa se estacionaba. Le pagué los 1,000 pesos que había acordado con el doctor, más una propina generosa. Rosa me dio su número. Si necesitan algo más, llamen, dijo. Conozco gente que puede ayudar con papeles falsos, trabajo bajo la mesa, lo que sea. Guardé el número en mi teléfono, agradecido por la oferta. Ayudé a Elena a salir del coche y subimos lentamente las escaleras hasta mi apartamento. La puerta crujió al abrirse, el aire dentro estaba rancio, oliendo a cerrado después de meses sin ser abierto. Pero aparte de eso, todo estaba como lo había dejado. Los muebles baratos que había comprado de segunda mano, la pequeña TV en la esquina, la cocina con su estufa de 2 quemadores. Es pequeño, me disculpé mientras ayudaba a Elena a sentarse en el sofá. Pero es seguro. Es perfecto, dijo Elena, mirando alrededor con ojos maravillados. Es más de lo que he tenido en mucho tiempo. Abrí las ventanas para dejar entrar aire fresco. Luego fui a la pequeña habitación que había sido mi cuarto. Solo había una cama individual ahí. Tú vas a dormir aquí, le dije a Elena cuando regresé. Yo voy a dormir en el sofá. No, protestó ella. No puedo quitarle su cama. Yo estoy bien en el sofá. No es negociable, dije firmemente. Estás lastimada y necesitas descansar adecuadamente. Además, el sofá es lo suficientemente cómodo para mí. Elena me miró durante un largo momento, luego asintió. Gracias, dijo simplemente. La ayudé a instalarse en la habitación, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. Luego salí a comprar comestibles. Necesitábamos comida, agua y otros suministros básicos. El supermercado más cercano estaba a 3 cuadras. Mientras caminaba por los pasillos, llenando mi carrito con productos, me di cuenta de lo surrealista que era toda la situación. Hace apenas una semana había estado en un avión de regreso a México, emocionado por ver a mi hijo. Ahora estaba aquí comprando comida para la mujer de la que mi hijo había abusado terriblemente, la mujer que había ayudado a escapar del país. ¿Qué diría Rodrigo si pudiera verme ahora? ¿Estaría furioso, herido, arrepentido? Probablemente furioso. Rodrigo no parecía capaz de arrepentimiento, no después de lo que había visto. Regresé al apartamento cargado con bolsas de comestibles. Elena estaba dormida en la cama, su respiración profunda, irregular. Me moví silenciosamente por la cocina, guardando la comida y preparando una cena simple de arroz con frijoles y pollo. Cuando Elena se despertó, comimos juntos en la pequeña mesa de la cocina. Ella comió con apetito, vaciando su plato y aceptando una segunda porción. Era bueno verla comer apropiadamente. Don Héctor dijo después de la cena mientras yo lavaba los platos, necesito preguntarle algo. Dime, respondí, volteándome para mirarla. ¿Qué vamos a hacer ahora?, no preguntó. No puedo quedarme aquí para siempre. Necesito conseguir trabajo. Necesito poder mantenerme. Pero sin papeles. Ya lo sé, dije. Y tengo un plan. Conozco gente que puede ayudarte a conseguir documentos falsos. No van a pasar una inspección profunda, pero son suficientes para conseguir trabajo en lugares que no preguntan mucho. ¿Eso es legal?, preguntó Elena nerviosamente. No, admití. Pero tampoco es legal que estés aquí sin documentos. Ya estamos en aguas turbias, Elena. Ahora se trata de sobrevivir y mantenerte a salvo. Elena asintió lentamente procesando esto. ¿Y Rodrigo?, preguntó con voz temblorosa. ¿Cree que va a tratar de encontrarme? Era la pregunta que yo también me había estado haciendo. Conocía a mi hijo. Era terco, obstinado. No iba a dejar ir a Elena fácilmente. Probablemente sí, respondí honestamente. Rodrigo no es el tipo de persona que se rinde fácilmente, pero piénsalo, Elena. Él no tiene pasaporte, no tiene visa, no tiene los recursos para cruzar la frontera legalmente. Y aunque los tuviera, Los Ángeles es una ciudad enorme con millones de personas. ¿Cómo te va a encontrar? Elena no parecía convencida, el miedo todavía evidente en sus ojos. Él siempre encuentra la manera, susurró. Siempre.
Esta vez no, le prometí, aunque en el fondo no estaba completamente seguro. Esta vez estás a salvo. Los siguientes días se convirtieron en una rutina. Elena se quedaba en el apartamento durante el día, descansando y permitiendo que su tobillo sanara. Yo salía a hacer mandados, renovar contactos viejos y explorar opciones para conseguirle documentos falsos a Elena. Fue a través de mi viejo amigo Javier, un carpintero con el que había trabajado años atrás, que conseguí el contacto de un falsificador. Se hacía llamar simplemente el artista y trabajaba desde un pequeño taller en el barrio de Boyle Heights. Fui a verlo solo la primera vez. El taller estaba escondido detrás de una tienda de tatuajes y había que tocar un patrón específico en la puerta trasera para que te dejaran entrar. El artista era un hombre delgado de unos 40 años, con manos increíblemente precisas y ojos que no perdían ningún detalle. ¿Qué necesitas?, preguntó directamente cuando entré. Identificación completa, respondí. Licencia de conducir, tarjeta de seguro social, certificado de nacimiento, todo. El artista silbó bajo. Eso no es barato. Estamos hablando de $5,000. Era mucho dinero, pero tenía suficiente ahorrado. Había sido frugal durante mis años en Estados Unidos, guardando cada centavo que podía. ¿Cuánto tiempo toma?, pregunté. 1 semana si me das toda la información que necesito hoy. 2 si hay complicaciones. Hazlo en 1 semana, dije sacando mi billetera. Le di toda la información de Elena que tenía, más una foto que había tomado de ella con mi teléfono. El artista me aseguró que los documentos serían de la más alta calidad, lo suficientemente buenos para pasar la mayoría de las verificaciones básicas. Mientras esperábamos que los documentos estuvieran listos, Elena y yo pasamos mucho tiempo juntos en ese pequeño apartamento. Al principio, las conversaciones eran cautelosas, superficiales, pero gradualmente, conforme pasaban los días, comenzamos a abrirnos más el uno con el otro. Una noche, mientras cenábamos, Elena me preguntó sobre mi esposa. «Don Héctor», comenzó con cuidado, «usted nunca habla de la mamá de Rodrigo. ¿Qué pasó con ella?» Me quedé callado por un momento, las memorias lavándose sobre mí como una ola. «Se llamaba María», dije finalmente. Era la mujer más hermosa que había conocido. No solo físicamente, aunque lo era, sino en su espíritu. Era gentil, compasiva, siempre veía lo mejor en las personas. Sonreí tristemente al recordarla. Murió cuando Rodrigo tenía 10 años. Cáncer de mama. Fue rápido, brutal. Un día estaba bien, o eso parecía, y 6 meses después se había ido. «Lo siento», dijo Elena suavemente. «Yo también», respondí. «Cada día. Me pregunto qué habría sido diferente si ella hubiera vivido, si hubiera estado ahí para Rodrigo durante su adolescencia, durante sus 20. Tal vez él no se habría convertido en lo que es ahora. No es su culpa», dijo Elena con firmeza. «Lo que Rodrigo hizo, las decisiones que tomó, esas fueron sus decisiones, no las suyas». «Tal vez», dije. «Pero como padre, siempre te preguntas qué pudiste haber hecho diferente». Elena me miró durante un largo momento. «Usted es un buen hombre, don Héctor, un buen padre. Rodrigo tuvo suerte de tenerlo, aunque no lo aprecie». Sus palabras me tocaron más profundamente de lo que esperaba. Sentí un nudo en la garganta y tuve que desviar la mirada. «Háblame de ti», dije cambiando de tema. «Antes de Rodrigo, ¿cómo era tu vida?» Los ojos de Elena se iluminaron un poco. «Era buena», dijo, «normal. Mis papás tenían una pequeña tienda de abarrotes donde yo trabajaba después de la escuela. Tengo 2 hermanos mayores, Roberto y Javier. Éramos una familia feliz, simple pero feliz». Su expresión se entristeció. Cuando conocí a Rodrigo, estaba tan emocionada. Era guapo, encantador, me hacía sentir especial. Mis papás lo querían, decían que era un buen muchacho de buena familia. Cuando me pidió matrimonio, pensé que era el día más feliz de mi vida. «¿Cuándo empezaste a darte cuenta de que algo estaba mal?», pregunté. Elena pensó por un momento. «Creo que siempre lo supe en el fondo, pero no quería admitirlo. Las primeras señales estaban ahí, la forma en que se enojaba por cosas pequeñas, cómo quería controlar todo lo que hacía. Pero yo me decía a mí misma que solo era porque me amaba, porque se preocupaba por mí», negó con la cabeza tristemente. «Qué tonta fui». «No fuiste tonta», le dije. «Fuiste joven y estabas enamorada. Y Rodrigo era bueno manipulándote, haciéndote creer que todo era tu culpa». «¿Cómo se volvió así?», preguntó Elena. «Usted lo crió. ¿Siempre fue así?». La pregunta me dolió, pero era justa. «No», admití. «De niño, Rodrigo era dulce, sensible. Lloraba cuando veía animales heridos, compartía sus juguetes con otros niños, pero después de que María murió, algo cambió en él. Se volvió más cerrado, más enojado.
Yo estaba tan perdido en mi propio dolor que no presté suficiente atención. Trabajaba largas horas para mantener la casa funcionando y Rodrigo pasaba mucho tiempo solo. Hice una pausa recordando. Cuando era adolescente comenzó a tener problemas. Peleas en la escuela, problemas con la autoridad. Yo trataba de hablar con él, pero no me escuchaba y luego, cuando se hizo adulto, parecía haberse calmado. Consiguió trabajo, comenzó a actuar más responsable. Pensé que había madurado, que había superado esa etapa. Nunca imaginé que por dentro estaba cultivando esta oscuridad. ¿Cree que fue por la pérdida de su mamá?, preguntó Elena. Tal vez, dije. O tal vez siempre estuvo ahí esperando salir. No lo sé. Lo que sí sé es que no hay excusa para lo que te hizo. Ninguna. Pasamos el resto de la noche en silencio contemplativo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Una semana después, tal como había prometido, el artista me contactó para decirme que los documentos estaban listos. Fui a recogerlos solo, pagando los $5,000 en efectivo. Los documentos eran impresionantes. La licencia de conducir se veía completamente real, con todas las marcas de agua y características de seguridad correctas. La tarjeta de seguro social era igualmente convincente. Ahora se llama Elena Ramírez, me dijo el artista mientras me entregaba los documentos. Fecha de nacimiento, todo está en los papeles. Que los memorice bien. Si alguien le pregunta, tiene que saber todos los detalles sin vacilar. Le agradecí y regresé al apartamento. Elena estaba en la sala, su tobillo mucho mejor ahora, practicando caminar sin las muletas. Cuando me vio entrar, se detuvo. ¿Los conseguiste?, preguntó con esperanza. Le mostré los documentos. Sus ojos se abrieron enormes mientras los examinaba. «¿Se ven tan reales?», murmuró. «Lo son, en su mayoría», expliqué. «La información en las bases de datos del gobierno también es real». El artista tiene contactos que pueden insertar información en los sistemas. Por supuesto, si alguien investiga demasiado profundo, van a descubrir inconsistencias. Pero para trabajos normales, para la vida cotidiana, van a funcionar. Elena sostuvo la licencia de conducir mirando la foto. Elena Ramírez leyó en voz alta. «Es extraño, como si fuera otra persona». «En cierto modo lo eres», le dije. La Elena, que era la esposa de Rodrigo, se quedó en México. Esta Elena Ramírez, es alguien nuevo, alguien con un futuro. Elena levantó la vista hacia mí, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Gracias», susurró, «por darme esta oportunidad, por creer en mí cuando nadie más lo hacía». «Ahora viene la parte difícil», le dije. «Necesitas encontrar trabajo, empezar a construir una vida aquí. No va a ser fácil». «Lo sé», dijo Elena con determinación. «Pero estoy lista para empezar de nuevo». Los siguientes días los pasamos preparando a Elena para el mundo laboral. Practicamos entrevistas, repasamos su nueva historia una y otra vez hasta que podía recitarla sin pensar. Según sus nuevos documentos, Elena Ramírez había nacido en California, había ido a la escuela allí, tenía experiencia en contabilidad y administración. También salimos a comprar ropa apropiada para entrevistas. Elena había perdido tanto peso durante su tiempo con Rodrigo que nada de lo que le había comprado inicialmente le quedaba bien. Necesitaba un guardarropa completo nuevo. Mientras comprábamos, noté cómo Elena se detenía frente a cada espejo mirándose a sí misma como si no pudiera creer lo que veía. La transformación había sido increíble, ya no era la mujer demacrada y rota que había sacado de ese corral. Ahora, con ropa apropiada, el cabello arreglado y el peso recuperándose gradualmente, se veía como una mujer joven profesional. «Me veo diferente», dijo en un momento tocando su reflejo en el espejo. «Te ves como tú misma», corregí. «La verdadera tú que Rodrigo trató de destruir». 2 semanas después de conseguir los documentos, Elena consiguió su primer trabajo. Era una posición de recepcionista en una pequeña oficina de contabilidad en el centro de Los Ángeles. El pago no era excelente, pero era un comienzo. La noche antes de su primer día de trabajo, Elena estaba tan nerviosa que apenas pudo comer. «¿Y si se dan cuenta?», preguntó, retorciendo sus manos. «¿Y si saben que los documentos son falsos?». «No van a darse cuenta», le aseguré. «Solo sé tú misma, haz tu trabajo bien y todo va a estar bien». Esa noche, acostado en el sofá que se había convertido en mi cama, pensé en todo lo que había cambiado en las últimas semanas. Mi vida había sido simple antes de regresar a México. Trabajaba, ahorraba dinero, pasaba tiempo con amigos ocasionalmente. No era emocionante, pero era estable, predecible. Ahora nada era predecible.
Había ayudado a alguien a cruzar la frontera ilegalmente, había proporcionado documentos falsos, había mentido y engañado, todo por esta mujer que había conocido en las peores circunstancias posibles. Y lo haría todo de nuevo. El primer día de trabajo de Elena fue un éxito. Regresó al apartamento esa noche con una sonrisa enorme en su rostro. «Lo hice», exclamó, prácticamente saltando de emoción. «Sobreviví mi primer día, incluso le caí bien a mi jefe». Dijo que estaba haciendo un buen trabajo. Su alegría era contagiosa. Pedimos comida china para celebrar, algo que Elena nunca había probado antes. Se rió mientras luchaba con los palillos, salsa de soya manchando sus dedos. «Esto es delicioso», dijo metiendo un trozo de pollo agridulce en su boca. Rodrigo nunca me dejaba comer comida extranjera, decía que era una basura. Rodrigo era un idiota, dije sin pensarlo, luego me detuve, recordando que todavía era mi hijo del que estábamos hablando. Pero Elena solo se rió. Sí, acordó, lo era. Fue la primera vez que la escuché hablar de Rodrigo sin miedo en su voz, sin esa tensión en sus hombros. Era un pequeño paso, pero importante. Los meses pasaron. Elena se estableció en su trabajo. Incluso recibió un aumento después de 3 meses. Comenzó a hacer amigas en la oficina, salía ocasionalmente los fines de semana, lentamente estaba construyendo una vida. Yo también volví a trabajar, consiguiendo un empleo en una compañía de construcción donde había trabajado antes. El jefe estaba feliz de tenerme de vuelta, diciendo que siempre había sido uno de sus mejores trabajadores. Elena y yo desarrollamos una rutina cómoda. Ella se levantaba temprano, se preparaba para el trabajo y generalmente ya se había ido para cuando yo me despertaba. Regresábamos a casa alrededor de la misma hora en la noche, cenábamos juntos, veíamos un poco de televisión y luego cada uno se retiraba a su propio espacio. Era agradable, más que agradable. Era reconfortante tener a alguien con quien compartir el apartamento, alguien con quien hablar al final del día. Pero también era complicado, porque conforme pasaban los meses, me di cuenta de que mis sentimientos hacia Elena estaban cambiando. Ya no la veía solo como la víctima que había rescatado o como la esposa de mi hijo. La veía como Elena, una mujer inteligente, fuerte, resiliente que había sobrevivido a un infierno y estaba reconstruyendo su vida desde cero, y me estaba enamorando de ella. La realización me golpeó una noche mientras cenábamos. Elena estaba contándome sobre algo gracioso que había pasado en el trabajo, sus ojos brillando con humor, su risa llenando el pequeño apartamento. Y en ese momento, mirándola sonreír, supe que mis sentimientos habían cruzado una línea que nunca debieron cruzar. Era la esposa de mi hijo. Bueno, técnicamente todavía lo era, aunque habían estado separados por meses ahora, pero aún así era inapropiado. Yo era 30 años mayor que ella, era su suegro, por el amor de Dios. Traté de ignorar los sentimientos, de empujarlos hacia abajo y pretender que no existían. Pero se volvía más difícil cada día, especialmente cuando notaba pequeñas cosas. La forma en que Elena me sonreía cuando llegaba a casa, cómo se quedaba despierta esperándome las noches que trabajaba hasta tarde. La preocupación en sus ojos cuando me quejaba de dolor de espalda después de un día difícil en el trabajo. Una noche, 6 meses después de haber llegado a Los Ángeles, Elena me sorprendió. «Don Héctor», dijo después de la cena, «necesito hablar con usted sobre algo». Mi corazón se aceleró. ¿Había notado mis sentimientos? ¿Estaba a punto de decirme que se sentía incómoda y que quería mudarse? «Claro», dije tratando de sonar casual. «¿De qué se trata?» Elena tomó un respiro profundo. «He estado ahorrando dinero», comenzó, «y he estado buscando apartamentos. Creo que es tiempo de que me mude, de que le devuelva su espacio». Sentí una punzada de decepción, dolor. «No tienes que hacer eso», dije rápidamente. «Estás bien aquí, no me molesta que te quedes». «Lo sé», dijo Elena suavemente, «y aprecio todo lo que ha hecho por mí, más de lo que nunca podré expresar. Pero necesito hacer esto. Necesito probarme a mí misma que puedo estar sola, que puedo cuidarme». Entendía lo que decía, era parte de su sanación, de recuperar su independencia. Pero la idea de que se fuera, de volver a estar solo en este apartamento, me llenaba de una tristeza que no quería examinar demasiado de cerca. «Si eso es lo que quieres», dije finalmente, «entonces te apoyo». Elena sonrió, pero había algo en sus ojos, algo que no podía descifrar. «Gracias», dijo, «pero antes de que me vaya hay algo más que necesito decirle». Se detuvo, mordiéndose el labio como hacía cuando estaba nerviosa. «¿Qué pasa?», pregunté. «Rodrigo me contactó», dijo abruptamente. El mundo pareció detenerse. «¿Qué?», logré decir. «¿Cómo? ¿Cuándo?» «Hace 2 semanas», admitió Elena.
Consiguió mi número de teléfono del trabajo, no sé cómo, pero lo hizo, me llamó. ¿Y qué dijo? Demandé saber, la rabia comenzando a hervir dentro de mí. Que quería que volviera, dijo Elena, su voz temblorosa. Que me perdonaba por huir, que podíamos empezar de nuevo, que las cosas serían diferentes. Elena, comencé, pero ella levantó una mano para detenerme. Le dije que no, dijo firmemente. Le dije que nunca volvería con él, que prefería morir antes que regresar a esa vida. Y entonces le dije que iba a divorciarme de él. ¿Qué dijo él?, pregunté. Elena se estremeció. Se puso furioso. Empezó a gritar, a decir que yo le pertenecía, que nunca me dejaría ir. Dijo que iba a encontrarme, que iba a hacer que me arrepintiera de haberlo dejado. Sentí el miedo helado recorriendo mis venas. ¿Sabe dónde estás? No lo creo, dijo Elena. El número del trabajo no tiene la dirección asociada. Y usé mi nuevo nombre, Elena Ramírez. Pero don Héctor, estoy asustada. ¿Y si me encuentra? Me levanté y me acerqué a ella tomando sus manos entre las mías. No va a encontrarte, le prometí. Y si lo hace, voy a estar aquí para protegerte. Elena me miró con esos ojos grandes y expresivos. No puede protegerme para siempre, susurró. Puedo intentarlo, respondí. Hubo un momento de silencio entre nosotros, nuestras manos todavía entrelazadas, y entonces, antes de que pudiera pensarlo mejor, me incliné y la besé. Fue un beso suave, tentativo, lleno de toda la emoción que había estado conteniendo durante meses. Por un segundo, Elena se congeló, sorprendida. Luego, para mi asombro, me devolvió el beso. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Don Héctor, susurró Elena, yo... Lo siento, dije rápidamente dando un paso atrás. No debía haber hecho eso, es inapropiado. Tú eras la esposa de mi hijo, soy mucho mayor que tú. Yo... Don Héctor, Elena me interrumpió colocando un dedo sobre mis labios. Cállese, me callé. He estado esperando que hiciera eso durante meses, admitió, sus mejillas sonrojándose. Pensé que estaba volviéndome loca, imaginando cosas que no estaban ahí. ¿Qué? Logré decir, incrédulo. Usted me salvó, dijo Elena simplemente. No solo de Rodrigo, sino de mí misma. Me mostró que valía algo, que merecía ser tratada con respeto y dignidad. Me dio una segunda oportunidad en la vida. ¿Cómo podría no enamorarme de usted? Pero yo soy... Comencé. Es mayor, lo sé, interrumpió Elena. Y sí, es complicado por Rodrigo. Pero Rodrigo ya no es parte de mi vida, ya no lo es. Y en cuanto a la edad, no me importa. Los años no hacen al hombre, don Héctor. Las acciones lo hacen, y usted ha demostrado ser más hombre de lo que Rodrigo jamás podría ser. No sabía qué decir. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Alegría, miedo, culpa, esperanza, todo mezclándose hasta que no podía distinguir uno del otro. Elena, dije finalmente, si hacemos esto, si seguimos por este camino, no hay vuelta atrás. Rodrigo nunca nos perdonará. Mi relación con mi hijo, lo poco que queda de ella, se destruirá completamente. Esa relación ya está destruida, dijo Elena con tristeza. Rodrigo la destruyó cuando eligió el abuso sobre el amor. Usted no tiene que seguir siendo leal a alguien que traicionó todo lo que le enseñó. Tenía razón, por supuesto, lo sabía en mi corazón. Rodrigo había cruzado una línea que no podía deshacerse, ya no era el niño que había criado, el hijo que había amado. Se había convertido en algo oscuro y retorcido, y yo no tenía ninguna obligación de proteger esa oscuridad. Está bien, dije suavemente, tomando a Elena en mis brazos nuevamente. Está bien, hagamos esto, juntos. Chas. Esa noche marcó un cambio en nuestra relación. Ya no éramos solo compañeros de apartamento o víctima y salvador. Éramos algo más, algo que ni siquiera teníamos palabras para describir todavía. Los siguientes meses fueron los más felices que había experimentado en años. Elena se mudó del cuarto a compartir mi sofá-cama conmigo, riéndonos de cómo apenas cabíamos los dos. Finalmente, compramos una cama doble adecuada para el cuarto, transformando el espacio en algo verdaderamente nuestro. Elena inició los trámites de divorcio con Rodrigo. Fue complicado considerando que estaba usando una identidad falsa, pero con la ayuda de un abogado que Rosa había recomendado, que hacía preguntas mínimas y aceptaba pagos en efectivo, lograron procesar los papeles. Rodrigo nunca respondió a los documentos de divorcio. No sabíamos si los había recibido siquiera o si los había ignorado deliberadamente. Pero después de un periodo de espera legal, el divorcio fue concedido por defecto. Elena Ramírez era oficialmente soltera. Casi un año después de haber llegado a Los Ángeles, le propuse matrimonio a Elena. No fue nada elaborado. Estábamos cenando en nuestro pequeño apartamento, comida casera que Elena había preparado
cuando simplemente saqué el anillo que había comprado la semana anterior. Elena, dije, poniéndome de rodillas junto a la mesa, sé que esto es poco convencional. Sé que nuestra historia es complicada, pero te amo. Me enamoré de tu fortaleza, de tu coraje, de tu bondad a pesar de todo lo que has pasado. ¿Te casarías conmigo? Elena se quedó con la boca abierta, las lágrimas inmediatamente brotando de sus ojos. Sí, susurró. Sí, sí, 1000 veces sí. Nos casamos en una ceremonia pequeña y privada en el ayuntamiento, solo con Rosa y Javier como testigos. Elena usó un vestido blanco simple pero hermoso que habíamos comprado en una tienda de segunda mano. Yo usé el único traje que poseía, limpio y planchado para la ocasión. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, cuando besé a mi nueva esposa, sentí como si finalmente todo en mi vida estuviera en su lugar. Había perdido un hijo en el proceso, sí, pero había ganado una compañera de vida, alguien que me entendía y me apreciaba. Pero la felicidad nunca dura para siempre. 2 meses después de nuestra boda, estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de Elena. Su voz estaba frenética, aterrorizada. «Héctor», dijo, usando mi nombre sin el don por primera vez desde que nos habíamos casado. «Está aquí, Rodrigo está aquí». Mi sangre se heló. «¿Qué? ¿Dónde?» «En mi oficina», dijo Elena, su voz bajando a un susurro aterrorizado. Entró hace 5 minutos preguntando por mí. La recepcionista le dijo que no había ninguna Elena, solo una Elena Ramírez, y él insistió en verme de todos modos. «¿Estás a salvo ahora?», demandé saber. «Estoy escondida en el baño», susurró. «Pero no puedo quedarme aquí para siempre. ¿Qué hago?» «Llama al 911», le dije inmediatamente. «Diles que tu ex esposo abusivo te está acosando. Voy para allá ahora mismo». Colgué y corrí hacia mi camioneta sin importarme las protestas de mi supervisor. Manejé como loco a través del tráfico de Los Ángeles, tocando la bocina y maldiciendo a cada coche que se me atravesaba. Cuando llegué a la oficina de Elena, había 2 patrullas de policía afuera. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos mientras corría hacia el edificio. Elena estaba afuera hablando con un oficial de policía. Cuando me vio, corrió hacia mí y se arrojó en mis brazos. «¿Estás bien?», pregunté, revisándola para asegurarme de que no estuviera herida. «Estoy bien», dijo temblando. La policía llegó antes de que pudiera encontrarme. Lo arrestaron. «¿Lo arrestaron?», repetí, incrédulo. El oficial de policía se acercó a nosotros. «Señor», dijo, su esposa presentó una orden de restricción en su contra basada en su historia de abuso doméstico. Cuando el sujeto se negó a irse de las instalaciones y se puso violento con el personal de seguridad, tuvimos causa para arrestarlo». «¿Dónde está ahora?», pregunté. «En custodia», respondió el oficial. «Pero hay un problema». Mi estómago se hundió. «¿Qué problema?». «El sujeto está alegando que está aquí legalmente visitando a su padre», explicó el oficial. «Sé que usted es su padre y que puede confirmar su historia». Miré al oficial directamente a los ojos. «No sé de qué habla», dije con voz firme. «No tengo ningún hijo». El oficial me estudió durante un largo momento, sus ojos evaluándome. Podía ver que no me creía completamente, pero también podía ver que no iba a presionar el asunto. «Entiendo», dijo finalmente. «En ese caso, el sujeto será procesado por alteración del orden público y violación de una orden de restricción. Dado que aparentemente no tiene conexiones en el área, es probable que sea deportado». «Gracias, oficial», dije. Después de que la policía se fue, llevé a Elena de vuelta al apartamento. Estaba temblando incontrolablemente, el shock de ver a Rodrigo nuevamente golpeándola con toda su fuerza. «¿Cómo me encontró?», susurró mientras nos sentábamos en el sofá. «¿Cómo supo dónde estaba?». «No lo sé», admití. «Pero lo que importa es que estás a salvo ahora. La policía lo tiene». «¿Pero por cuánto tiempo?», dijo Elena. «Eventualmente va a salir y cuando lo haga, estaré aquí», le prometí. «Yesta vez voy a asegurarme de que nunca pueda hacerte daño de nuevo». Esa noche, acostados en la cama, Elena se acurrucó contra mí. «Héctor», dijo suavemente, «necesito decirte algo». «¿Qué pasa?», pregunté, acariciando su cabello. «Estoy embarazada». Me quedé completamente quieto, las palabras tardando un momento en procesarse. «¿Qué?», logré decir finalmente. «Estoy embarazada», repitió Elena, su voz mezclando miedo y esperanza. «De 8 semanas. Iba a decirte esta noche antes de que todo esto pasara con Rodrigo». 1.000.000 de emociones me inundaron a la vez. Alegría, miedo, asombro, preocupación. Iba a ser padre de nuevo, a los 53 años, con la ex esposa de mi hijo. «¿Estás feliz?», preguntó Elena nerviosamente cuando no dije nada. «Feliz no es una palabra suficientemente grande», dije finalmente, volteándola para poder mirarla a los ojos. Estoy
estoy más feliz de lo que he estado en toda mi vida. Elena sonrió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Yo también, susurró. Tenía miedo de que estuvieras enojado. ¿Enojado?, repetí, incrédulo. Elena, me acabas de dar el mayor regalo que podría haber imaginado. Una segunda oportunidad de ser padre, de hacerlo bien esta vez. Esa noche sostuve a Elena en mis brazos, mi mano descansando protectoramente sobre su vientre todavía plano. Dentro de ella crecía una nueva vida, un nuevo comienzo para ambos. Habíamos viajado un largo camino desde ese día en el corral, desde ese momento en que decidí que no podía simplemente dar la vuelta y pretender que no había visto nada. Habíamos enfrentado peligro, miedo, incertidumbre. Habíamos cruzado fronteras, tanto literales como figurativas. Pero ahora, finalmente, estábamos en casa, no en un lugar específico, sino el uno con el otro. 2 semanas después, recibimos la noticia de que Rodrigo había sido deportado a México. La orden de restricción permanecería en efecto y si alguna vez intentaba regresar a Estados Unidos, sería arrestado inmediatamente. Parte de mí sentía tristeza por mi hijo, por el hombre en que se había convertido, por la vida que había desperdiciado con su rabia y amargura, pero una parte más grande de mí sentía solo alivio. Rodrigo estaba fuera de nuestras vidas y podíamos finalmente mirar hacia el futuro sin miedo. 6 meses después, Elena dio a luz a una niña hermosa que llamamos María en honor a mi primera esposa. Cuando sostuve a mi hija por primera vez, mirando su pequeña cara arrugada y sus ojitos cerrados, hice una promesa silenciosa. Le prometí que la criaría con amor, no con rabia, que le enseñaría que era valiosa, no que era inútil, que le mostraría cómo debía ser tratada por un hombre para que nunca aceptara menos de lo que merecía. Y más que todo, le prometí que nunca permitiría que nadie la lastimara de la manera que Rodrigo había lastimado a Elena. Elena había resultado ser una madre increíble. Verla con María me llenaba el corazón de una manera que no había experimentado en años. Había florecido completamente, transformándose de la mujer rota que había rescatado en alguien fuerte, seguro, lleno de vida. A veces, en las noches tranquilas, cuando María dormía y Elena descansaba en mis brazos, pensaba en ese día en México, el día en que volví después de 7 años y encontré algo que nunca esperé encontrar. Si alguien me hubiera dicho entonces lo que pasaría, nunca lo habría creído. Que rescataría a la esposa de mi hijo de un corral, que la ayudaría a cruzar la frontera ilegalmente, que me enamoraría de ella, que nos casaríamos y tendríamos una hija juntos. Era una historia imposible. La clase de historia que la gente no creería si la escucharan, pero era nuestra historia y no cambiaría ni un solo momento de ella, porque al final no se trataba de las circunstancias de cómo nos conocimos o de las complicaciones de nuestra relación. Se trataba de 2 personas rotas que se encontraron el uno al otro en el momento exacto en que más se necesitaban, y juntos habían construido algo hermoso de las ruinas de sus vidas anteriores. Elena levantó la vista hacia mí en ese momento como si hubiera sentido mis pensamientos. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. En lo afortunado que soy, respondí honestamente. En cómo algo tan terrible pudo llevar a algo tan hermoso. Elena sonrió, esa sonrisa que todavía me quitaba el aliento. No fue suerte, dijo. Fue usted. Usted me salvó, Héctor, en todos los sentidos posibles. Nos salvamos el uno al otro, corregí besando su frente. Y ahora tenemos el resto de nuestras vidas para seguir haciéndolo. Y eso fue exactamente lo que hicimos.